Pas de soleil, 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 pas de soleil. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en esta nochecita de transmisión. Aquí en mi país está haciendo un frío tremendo, gentita bella. Espero que se la pasen muy bien el día de hoy y sobre todo que lo disfruten, ¿vale? Déjenme acomodo esto. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien la transmisión antes de empezar? Con todo, gentita bella. Y también la música de fondo, ¿se escucha bien ahí? No quiero que se escuche ni tan alto ni tan bajito. Y más o menos que se escuche una música de fondo. Un saludito para Keylor, Christopher, Alex, Santiago, Erika, ¿cómo estás? Bienvenidos los miembros del canal, bienvenidos cracks. Ulises, Dionir, Ayori, hola Tony, dice, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Estoy muy bien, ¿ustedes cómo están, gentita bella? Christopher, Arnaldo, el buen Arnaldo, bienvenido crack. Alex Antonio, Elizabeth, Alejo, Isdra, Jeremy, ¿cómo estás? Bienvenido crack. Ahora sí, Tony, comienza con el directo, dice. Ya llega mi pana, dice por acá. Bienvenidos, gentita bella. Juliano, Daniel Medina, uruguayo. Bienvenido, crack. Estoy muy bien, gentita. Por acá dice, todo ok, mi Tony. Bien, bien. Perfecto, gentita bella. Dice, hola, Tony. Mandé solicitud de mod para el área de observador y me aceptaron. Solo espero la confirmación de un mod del servidor. Dale, Roberto. Felicidades por esa aceptación. Ahora tienes que hacer el trabajo de los que hacen los observadores y te van a dar las recompensas de la comunidad, que es lo que usualmente hacen, ¿vale? Dice, buenas, a ver ballenas con guerra de billetes, dice por acá. Vale, verán, todavía no haber pelea, ya saben que estamos en los primeros días del Barrenland. Esos primeros días son en los cuales vamos a ir viendo cuáles son los posibles jugadores élites de cada alianza. Ya saben que por algo en este agrupamiento se emparejaron contra la alianza de Robot, igualmente contra la alianza de TIC y así sucesivamente. Entonces vamos a ir viéndolo poquito a poquito. Por ahora no es que vamos a ver al instante qué jugadores son potentes, ya que usualmente todos ya sabemos de qué alianzas vienen los jugadores más o menos de alto nivel, pero ya lo iremos viendo, ¿vale? Un saludito para ti, Shotter, bienvenido crack. Dice, aquí llegando bien madrugado al canal. Dale, crack. Imagino que en algunos países de ahorita es madrugado. Bueno, en mi país no es tan tarde todavía, pero ahí le damos, gentita bella. A ver, déjenme... Abrimos el emulador de una vez. Déjenme, abro por acá. Y listo, gentita. Vamos por acá. Abrimos esto. Esperamos que cargue un ratito. Muy bien, gentita. ¿Qué les pareció la nueva actualización sobre las evoluciones, gente, de las hormigas especiales? Ya saben que añadieron una nueva estructura. La evolución del meteorito. En este caso, pues... Ay, no, ¿por qué se desconecta mi cámara? ¿Por qué se desconecta mi cámara? Esperen, gentita. No sé por qué se desconectó la cámara, gente. Listo, ahí. Ya, volvimos. Listo, gente. Como que estaba fallando un poquito la cámara ahí. Ya, ahora sí ya estamos bien.
Si no antes, porque si no nos van a dar problemas después en un rato. Pero ahí estamos bien, gentita. Listo, a ver, abramos el juego de una vez. Y cambiamos a la batalla, vamos. Vamos por acá. Dice, lo veo muy lenta para los free to play. Prácticamente casi un año para desbloquear el bonus de velocidad de combate. Tienes mucha razón, Ayori. Lleva bastante tiempo el farmeo. Ya saben que a la final el juego es pay to win. Los pay to win obviamente compran paquetitos. Lo bueno es que es de forma limitada también. No es que los pay to win pueden comprar los paquetes que quieran. Si no me equivoco, hay un paquete que puedes comprar diariamente y 2 paquetes por cada semana. Igualmente ellos van a avanzar más rápido, eso sí, pero en esa parte es como que no van a conseguirte todo al instante, eso sí, como ya lo ven. ¿Cómo estás, Michelle? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Por acá dice, tú también eres del área observador, ¿no? No, Roberto, yo no soy del área de observadores. Yo soy parte del equipo de video. Por eso a mí me dan las recompensas de la comunidad. Y el marco podríamos decir, el marquito que te dan por ayudar a la comunidad en sí, ¿no? Muy bien, gentita, verán. Estuve probando la saltarina, ya le añadí el despertar a la saltarina. Estuve probándola en el tema del pangolín de hoy, que es en guardianas. Pero está solo en nivel 1, ¿vale? Está solo en nivel 1. También ya tengo las hormigas T9 en guardianas y subí mucho más el daño de mis guardianas en sí. Ya saben que el despertar de la saltarina, casi a 200 millones llegué, verán. En un golpe, déjenme ver si lo coloco por acá para mostrarles esto. Listo, por acá dice, hola Tony, ¿cómo estás? Dice, ¿podrías hacer un video o decir qué construcciones conviene mejorar luego de Reina 25? Hacer un video sobre ello. Bueno, es que no les podría recomendar qué es lo que deben mejorar después. Porque lo más conveniente es, por ejemplo, mejorar siempre la unidad por a nivel 25. Lo primordial. Luego las barracas, que son de las estructuras que te incuban las hormigas guardianas, arqueras y transportadoras. Las 3 le irán llevando a nivel 25. De ahí las 4 marchas igualmente todas a nivel 25. Y así se proyectan. Es que a la final no es un orden específico el que deben tomar, ¿ok? No es como decir, después de 25 deben mejorar estas estructuras porque si no van a fallar. No, ya no hay. Por ejemplo, el objetivo es llegar a 25 y luego de eso ir por las T9 y las T10. Esos son los objetivos más importantes. De ahí una vez llegando al Reina 25 ya depende de ti. Completar solo el día de construcción, las 9 recompensas es lo importante, crack. Dice Tony, una pregunta, ¿cómo se consigue el skin de Rhino? La skin por ahora tienen que esperar a un evento que próximamente va a salir. Ya saben que añadieron una nueva skin, pero este skin solo dura 3 días. Eso es la parte negativa que le veo. Me imagino que próximamente se acerca una nueva actualización en la cual van a añadir esto para que lo tengan en cuenta. Así que dura 3 días nada más. Por ahora esperar el evento que nos permita conseguir la nueva skin en sí, pero que solo dure 3 días. Dice, bienvenidos, gentita bella, bienvenidos. Dice, hola Tony, pregunta, ¿tú consultaste sobre el nuevo edificio si los jugadores que tienen las hormigas Pay to Win también acumulan las estadísticas? Quiero decir, ellos tendrán 9 hormigas y los free to play solo 6. Claro que sí, es así. Claro que sí, crack. Es que ese sí, Luis Figueroa. Por ejemplo, obviamente los Pay to Win pueden mejorar 9 hormigas porque ellos tienen 3 hormigas más. Ese es en el caso de la estructura de meteorito, ¿no? A lo que se refiere Luis es esto, miren, gente. ¿Dónde está en evolución? Por ejemplo, los Pay to Win, esto estamos hablando a largo plazo, ¿no? Por decirles, los Free to Play podemos mejorar 6 hormigas a nivel 30. En cambio, los Pay to Win, pues pueden cambiar a la hormiga, que esta igual se saca con paquetes, ya saben, y esta llevarla también a nivel 30. Pero esto hay que tener en cuenta. No es por tener las 9 hormigas te va a dar más bonificaciones. Solo las hormigas que estén activadas aquí van a recibir los atributos de evolución, que dependiendo de las hormigas que lleven aquí van a cambiar las estadísticas. Es en ello. Pero obviamente si tú cambias esta hormiga por esta de acá, esta va a dar diferentes atributos, como pueden ver. Y esta hormiga de acá también otros.
Solo que las hormigas Pay to Win tienen un poquito más de bonificaciones nada más. De ahí por sí se puede ir ahí a la par, gente. Dice Tony, por fin conseguí las 9 recompensas. Dice, ahora toca subir Reina 25 con mis 5 granjas. Dale, Darzo, buena ahí. Por acá dice, Facebook reportan retiro masivo de Deans. Dice, dicho foro de Deans oficial, aún no sé cómo se actualizaron, la verdad, el reclamo es general. ¿En qué, Alex? No entiendo por qué quieren reportar retiro masivo. No tiene sentido eso. Dice, ellos acumularán las estadísticas de las 9 hormigas. No, no pueden acumular, o sea, verán. En sí, como les digo, solo pueden obtener las hormigas que están activadas aquí. Para que tengan en cuenta. No es que la hormiga que esté fuera no te va a dar los atributos. Si tú llevas otra hormiga a nivel 30, no significa que las otras 3 hormigas que estén fuera de esto van a darte bonificaciones. No es así. Solo las que están activadas aquí. Para que tengas en cuenta, Luis. Fran, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Aldo, muchas gracias por estar aquí. Dice, en el nuevo edificio, ¿qué hormigas recomiendas colocar? Las free to play, porque en pay to win, gente, no hay más. En free to play son estas las únicas que te permite colocar. No hay más, crack. A menos que seas pay to win y coloques las hormigas pay to win, nada más. Santiago, bienvenido. Tokashi, bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí, gentita bella. Ah, les estaba hablando sobre el despertar de la saltarina. Verán, ya saben que el despertar de la saltarina les da una bonificación en general a todo el equipo en sí, ¿no? Ya saben que les da daño de habilidad, si no me equivoco. Saqué las T9 guardianas y hasta rompí el récord que tenía anteriormente cuando vi el bug. Pero eso es cuando tenía yo T8 todavía. Entonces, una vez saqué las T9, probé con la diente gigante y me activó 19 habilidades, gente. 19 habilidades, hubo un reporte donde me activó 21 habilidades. Me sorprendió mucho la diente gigante. A veces cuando tienes suerte te activa y otras no. De ahí tengo punta de lanza carmesí con saltarina. Miren, por lo general 3 habilidades. Punta de lanza carmesí hace un poquito más de daño. Esto pasa porque la saltarina todavía está el nivel de despertar en nivel 1. Para que lo tengan en cuenta, o sea, todavía está en nivel 1. Necesito primero llevarla a nivel 10 y probarla después. ¿Cuánto logra activar después de que consiga el nivel 10? Ya saben que en nivel 10 y en nivel 20, cuando tenga un despertar, desbloquear los 2 más atributos que tiene el despertar, ¿no? Entonces, voy a ir probándola poquito a poquito. Por ahora, si Saltarina activara 17 habilidades, porque he visto que Saltarina hasta 17 habilidades he visto activar, hace muchísimo más daño, obviamente. Entonces, en este caso no tuve suerte. La Saltarina no me activó más de 13. La diente sí me activó esta vez. Dice Tony, por fin conseguí las por 2. Dice, ahora toca subir. Dale, crack. Dale, Darsoft. Ese es el objetivo. Ya llegas recompensas dobles. Ya estás, crack. Eso es lo más importante. Oh, ahí está cargando esto. Espero que no se vaya el internet de gente. Artes, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, gentita bella. Espero que se la pase muy bien. Devani, muchas gracias por estar aquí, crack. Y esa es la mejoría que noté. Subí bastante, casi hasta 200. Casi 200 hice. Solo que me hace falta, por ejemplo, una hormiga guardiana. Con una hormiga guardiana ya subes mucho más el daño. Para que lo tengan en cuenta. Para que lo tengan en cuenta, gentita bella. Por ahora estoy así. ¿Listo? Hijo, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora sí, el juego, gente. No sé, verán, después de la actualización, a mí me pasa mucho que se carga el juego así. No sé si será por las fallas de los servidores o la actualización tiene algunas fallas. Para algunos jugadores que estuvieron en iPhone, gente, tuvieron algunas fallas. También los jugadores en Android. Es como que algunas veces, pues, el juego no te dejaba entrar o se cargaba cada rato. No sé si les pasó a ustedes. Por acá dice Tony, dice, ¿cuáles son los de este Barren? ¿Cuáles son las de este Barren? Listo, ahorita ya les muestro los posibles enemigos fuertes de cada alianza, ¿listo? Dejen ahorita, me voy a cambiar de una vez ya. Vamos acá a esta interfaz, me voy a cambiar a la cuenta que tengo en la alianza de Call, ¿vale? A ver, cambiemos de una vez. La cuenta es... es esta.
Listo. Ahora sí vamos. Tony, consulta. ¿Estaría buena mi pro? ¿Pongo diente en primera fila, saltarina en segunda y muerte en tercera fila? Sí estaría bien, crack. Solo que saltarina parece ser que en PvP no está muy potente. Todavía se está probando y se está viendo en qué niveles estaría funcionando bien. Por ejemplo, yo lo probé solo con el despertar sin estrellas y en PvP va mal. Tocaría probarlo en nivel 10 y después en nivel 20. Dice, yo lo que siento es que el juego va muy lag con esos marcos, dice. A mí también me pasa. Con los marcos sí tiene razón. En el juego, por ejemplo, en el celular no me pasa a mí. En el celular no me pasa que se va lagueado, pero en el emulador sí. Cuando le pones esas marchas, ¿qué digo esas marchas? Esos marcos del Barren, sí te pone como un poco lagueado en el emulador. A mí sí me pasa eso, sí. Sí se carga demasiado, dice por acá. Vale, entiendo. Sí, es que hay algunas fallas. Lo que pasa es que el juego no optimiza mucho el tema de los recursos que pide el juego. Imagínate, si tuvieras un celular no muy potente, pues te va a costar mucho. Ayer Tony no podía conectarme al juego, dice, así que perdí mucho tiempo para hacer la recolección para servidor. Ah, ya veo, Aldo. A ti te pasó eso. Bueno, en mi caso no. Dice, a mí me pasa que ahora se congela mucho el juego, en especial cuando tienen los marcos del Barren en el duelo de reinas. Entiendo. Ok. Dice, pegué 215 con carmesí, 4 estrellas. La devoradora de hojas, es que necesito esa devoradora. Y la Mirme, sin estrellas, pero completa. Es que la Mirme y devoradora de hojas es lo mejor que pueden usar para guardianas y atacar este día. Dios, hay demasiados paquetes, gente. Voy a reclamarlos después. El buen Soul, bienvenido, crack. El buen Soul aquí reportándose, gentita bella. Listo, gente, ya saben que estamos en la nueva agrupación del Barrenland. Es la segunda versión o la segunda vez que aparece nuevamente el Barrenland. Y sobre todo vamos a ir viendo poquito a poquito los jugadores élites de cada alianza, para que lo tengan en cuenta. Dice, yo juego en iPhone 11 y 14 Pro Max, dice, y se laguea esa... Entiendo, pero en el 14 Pro. Eso sí es extraño ya. No debería pasar eso, ya que usualmente pues... No debería pasar eso. Está muy mal optimizado entonces en el tema de los celulares iPhone. Por ejemplo, no sé, Soul también. Soul tiene un iPhone. No sé si a ti te pasa, Soul, que se laguea el juego. Dicen que por ahí se laguea. Por ejemplo, yo cuando juego en el Barrenland, si llevo bastante tiempo ya iniciado sesión, o sea, bastante tiempo en el juego, estamos hablando 1 hora, 2 horas, se me sale del juego, eso sí, porque el Barrenland está mal optimizado. Tony, ¿es bueno ese nuevo evento de los huevos? Sobre el tema de conseguir las chinches. Es igual que el de la hormiga de la muerte, que abrimos los huevos de un suscriptor, ¿se acuerdan? Es lo mismo. Solo que en este caso pues no te consigues la hormiga de la muerte, te puedes conseguir las chinches asesinas o otras hormigas en sí de esta agrupación. Puedes conseguir la Mirme también, miren, para el tema de guardianas. Verán, yo ahorita tengo como 195 huevos. Déjame ver cuántos huevos tengo. Y los voy a abrir el día de... Vamos a hacer directo. Bueno, aquí no tengo la cuenta. Y ya me cambié una cuenta granja. Tengo como casi 200 huevos en sí. Y vamos a abrirlos el siguiente... El siguiente evento de fortalecer hormigas especiales. Ya que el evento todavía falta que termine. Así le alcanzamos hasta que llegue, para que hagamos puntos mientras. Entonces el evento va a terminar, por ejemplo, va a ser inició el 4 y va a terminar el 7. Entonces todavía hay chance, para que lo tengan en cuenta. Así que vamos a ir con todo, gente. Vamos a ver si tenemos suerte y nos sale otras corazas de chinches para poder a futuro subir las chinches a 8 estrellas, que necesitas más corazas de esta hormiga. Por ejemplo, todavía no tengo más corazas de las chinches. Solo me quedé hasta subirla a 6 estrellas. Puedo subir hasta 7, pero para 8 me pide 2 corazas más. Así que bien puede ser otro video F o un video donde al fin pueda conseguir otras corazas. De la Mirme también me hace falta, para poder hacer un poco más de daño en día de guardianas también. Dice, ese skin de rinoceronte no sirve para nada. Dice, más útil el escudo de 3 días, dice por acá. Bueno, tiene razón. Tiene razón, crack.
Para que veas te saca, dice por acá. Entiendo. Ah, por ahí está Arnaldo. Ya saben, cuando abrimos la cuenta de Arnaldo y no nos salió la hormiga de la muerte. Dice, en iPhone realmente no se ha lagueado. Dice, yo juego con el 14 Pro Max y un iPad de quinta generación y no pasa nada, todo normal. Miren ahí, Naret, ¿por qué será? ¿Será que tienes todas las apps abiertas y el internet está muy lento? Puede ser, ¿no? Dice, yo no tengo la Mir, me dice, entonces las abro en el día de mañana. Dale, crack. Por ejemplo, hoy estamos ya día de evolución. Hoy toca invertir todo para subir las hormigas. Algunos ya están sacando las T10 y esas cositas. Y el día de mañana, después del reinicio, estaremos haciendo el directo abriendo los huevitos, gente. A ver si nos salen más corazas. Listo, ahorita vamos a ver a los jugadores potentes, gente. Dice, ¿será pasar tanto tiempo en el juego? Dice por acá. Puede ser, también pasa eso, Jan. Por ejemplo, a mí sí me sabe sacar cuando paso bastante tiempo en el Barrenland. O cuando están mandando a atacar una estructura, se me empieza a laguear también. Y estando en el emulador. Bueno, ya saben que estoy en el emulador y también hago transmisión. Y demanda mucho la laptop también. Y en el celular a veces también me pasa a mí. Para eso también pueden desactivar la opción de... ¿Dónde está esta opción? Multiplicado hay demasiado. Esta pueden desactivar cuando haya demasiadas tropas para que no puedan ver todas las tropas en la pantalla y no se les laguee mucho. Dice, entonces, ¿sí recomiendas ese nuevo el evento de los huevos? Yo sí, yo lo voy a abrir. Voy a probar suerte. A la final siempre van a probar suerte. Yo agarré los huevos desde que fue el último 9x10, gente. Para este evento que se venía, que es este para conseguir las chinches asesinas. Tony, ¿viste el nuevo edificio El Ascenso? Sí, Soul. El nuevo edificio. El nuevo, solo que en este no lo... Sí, en este sí lo puse, porque aquí en esta cuenta hice pruebas. En esta cuentita hice pruebas. Déjenme reclamo esto. Reclamar. Enviar. Enviamos una morada. Faltó una tarea más. Enviar más y listo. Muy bien. Vamos a mejorar la diente. Nivel 5. No, ya no nos deja mejorar más. Dice, aumenta la velocidad de combate. Sí. Solo que para llegar a ese aumento de velocidad de combate, gente, tardas demasiado. Necesitas por lo menos tener 50 núcleos de lava. Y ahorita las misiones ya saben que son muy escasas a menos de que compres paquetitos. En las tareas también puedes... Bueno, miren, si son de calidad, por ejemplo, azul o verde, no les va a dar la posibilidad de conseguir esos núcleos de lava. Bien puede conseguirlos aquí o también atacando directamente en la exploración de pionero, que también aquí te van a dar núcleos de lava. Solo que en esta cuenta todavía, miren, aquí te van a dar también núcleos de lava. Entre más avances también vas a seguir avanzando. La clasificación, déjame ver quién va top 1. Capal. Dice, ¿qué pasa si mandas una hormiga dorada a una misión que puedes enviar una morada? Arnaldo, hasta donde sé, esa hormiga ya no lo puedes enviar otra vez a las misiones. Tú sabes que hay misiones que te piden enviar hormigas doradas. Cuando envías una hormiga dorada, esa hormiga ya se utiliza, ya no lo puedes volver a mandar hasta que pase otra vez una semana. Ya saben que el evento dura una semana y tiene un reseteo de 7 días. Puedes hacer también hasta 14 de forma gratuita, 14 misiones semanales, que es el tope. Ya saben que si llevan la estructura a nivel 21, tienen 14 misiones para poder acumular, ¿no? Y cumplir hasta donde sé, gente, también, verán, diariamente, podríamos decirlo diariamente, ya que depende el tiempo en que logren completar una misión. También pueden añadir una misión extra, que es esta de aquí, pero esto es comprando un paquete. Ya saben, si van a ir a comprar los paquetes, pueden comprar solo una vez por semana. Una vez por semana. Hay dos paquetes que son una vez por semana y esto puedes comprarlo diariamente. Se resetea cada día. Estos paquetes solo puedes activarlo una vez
como pueden aquí dice, límites de cargas adicionales se pueden agregar una vez. O sea, puedes tener 3 misiones a la vez activadas. No puedes tener 4 o 5 las que tú quieras. No se puede. Que seas pay to win te limita esto, ¿ok? Solo puedes tener una misión extra. Eso significa que son 3 misiones al mismo tiempo activadas, nada más. Lo tengan en cuenta. Bueno, va a llevar tiempo. Ya saben que esto es una función nueva todavía. Poquito a poquito ya iremos experimentando esa parte. Dice, el paquete de $4 se puede comprar una vez al día. Exacto. Exacto, gentito. Ahí lo pueden ver. Y lo pueden ver. Por ejemplo, este de acá, ahí te dice disponible para comprar. Bueno, en mi caso no puedo comprarlo. Ahí les dice el tiempo de reseteo. Estos 2 paquetes solo pueden comprarlos una vez por semana. Y este de aquí sí es una vez por día. Esto sí les va a ayudar a subir los niveles mucho más rápido a las hormigas. Y también, si no me equivoco, van a necesitar el cristal de meteorito también. Pero esto solo pueden conseguir una vez por semana. Y ahí irán subiendo poquito a poquito. Dice, disculpe, dice, no me queda claro si pierdes las hormigas doradas al mandar la misión, dice por acá. ¿Qué no te queda claro, Alex? Verás, cuando tú mandas a una misión, la hormiga ya... Digamos, si esta hormiga la mando a la misión, esta ya no lo puedo volver a utilizar, ¿vale? Esta hormiga ya se queda bloqueada hasta que pase una semana y luego de otra semana, pues, puedo volverla a usar. Es así. Por eso es que hay la función de ayuda de la alianza, gente. Por ejemplo, si ustedes colocan una hormiga aquí, esta hormiga va a poder usar otro miembro de tu propia alianza. Eso es como una ayuda que tú vas a proporcionar a otro jugador. Porque a la final, para jugadores, por ejemplo, que son en servidores que van a ir por primera vez, qué sé yo, al Barrenland o a los Island, ya que esta función se desbloquea una vez que tú seas Reina 25 y vayas por primera vez al evento de las temporadas, que es el tema del Barrenland o de los Island. Y hay jugadores que no crecen tan rápido y a veces les cuesta conseguir hormigas doradas. Y si se te acaban las hormigas doradas, pues puedes pedir ayuda a otro jugador o puedes tomar una hormiga de otro jugador que está puesto en ayuda y puedes completar las misiones. Para eso está esta función también. Bueno, creo que ya para jugadores mucho más avanzados ya no sé si les haga falta. Ya lo iremos viendo. A la final van a tener 14 oportunidades de cumplir misiones. ¿Cómo estás, Wario? Bienvenido. No te has perdido en nada. Ahora vamos a ver a los jugadores potentes, gente. Ya saben, todavía no va a haber peleas a tope. Primero veamos el honor. Ok, vamos a ver el honor. Ya que todavía en tema de muertes y ese tipo de cosas todavía no hay. Hasta que se venga la etapa de pelear ya en las zonas de choque. Por ahora vamos a ver el honor, para que lo tengan en cuenta. Dice, eso me queda claro, dice, pero las pierdes. Quiero decir, si se evapora al enviar. No se evapora. Se queda ahí bloqueado, nada más. Se queda ahí bloqueado. Dice, la etapa del Barrenland se gana por los puntos de maravillas o puntos de competencia de campo. Por las maravillas, verás. En sí se gana por los puntos de maravilla. Pero hay a veces que los dos bandos quedan empatados en puntos de maravilla. Quedan empatadísimos los dos jugadores. Y cuando hay un empate en puntos de maravilla, lo que toma el juego, luego de los puntos de maravilla, en el caso de que quedaran empatados en puntos de maravilla, te toma los puntos de competencia. Entonces, ahí sí ya depende quién haga más puntos de competencia, gana el Barrenland. En el caso de que haya, digamos, los puntos de maravilla empatados. Pero de ahí, si tu alianza, ¿qué digo? Si tu campamento tiene más puntos de maravilla, ganan automáticamente. Por acá dice, Discord Tony dice, para ver el máximo de las hormigas en el edificio, dice por acá. Ya me enviaste. Ok. Listo. A ver, déjame, voy a abrir esto. Por acá. Verán. Ok. Sabí lo mismo. Listo. Verán, me mandó unas imágenes Soul. Él ya tiene maxeado, ya
va en un nivel un poquito más avanzado, ¿ok? Va un poquito en un nivel un poquito más avanzado. Déjenme abrimos para acá para que lo puedan ver, ¿ok? Vamos por acá. Vamos por acá, cambiemos la interfaz a reacción. Vamos acá. Soul va así, miren. Bueno, los pay to win hasta este momento van así, miren. Ya saben que, bueno, en este caso Soul tiene las 3 hormigas, miren. Tienen las 3 hormigas. Tienen nivel 5, nivel 6, nivel 5, nivel 5. La hormiga panda la tiene en nivel 10. Y esta hormiga en nivel 5 para que lo tengan en cuenta. Estas son las bonificaciones que hasta ahora tienen. Pero si llevas hormigas pay to win, obviamente en el tema de atributos de evolución vas a tener un poquito más de bonificación. Ya saben que siendo free to play tienes un poquito menos. Con estas hormigas pay to win tienes un poquito más en el tema de las evoluciones y los atributos que te dan, miren. Ok, aquí tienes vida 2.2. Ataca a todas las hormigas soldados 9, miren. Y es bastante, 9%. Ataque a las hormigas guardianas 5, a las arqueras 18, miren. Ataque de las arqueras 18. Ya saben que estos bonus son globales. No es en sí para la propia hormiga. Ya saben que igual, si la propia hormiga la suben de nivel, también sube sus atributos. Pero estos son atributos globales. Esto es lo que te va a dar en sí para todas las hormigas. Y en tema de arqueras, transportadoras 5.5. Defensa, guardianas. Y aquí en defensa. Tiene bastantes bonificaciones ahí, miren, para que lo tengan en cuenta. Tiene ahí alto ahí. Por ejemplo, si eres arqueras, tienes que mejorar, por ejemplo, las arqueras, que te dan una bonificación global para las arqueras. Si eres transportador, mejoras el tema de la transportadora, ¿no? Para los free to play, general del Nuevo Mundo. General ácida para los free to play. Y en guardianas la guardiana escudera. No, guardiana escudera no es. ¿Cómo es la de guardianas? La guardiana escudera es, ¿verdad? No, general guardiana es cierto. Ahora me acuerdo. Sí. Guardiana escudera es de las del Los Island. Y estando así avanzas hasta el nivel 14, miren. Nivel 14. Ok. Con esto de aquí llegas hasta el nivel 14. Para que lo vayan viendo. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Y eso qué es Soul? Déjame ver. Quiero ver esto. En clasificación tú estás en... Vamos a chequearlo acá, gente. ¿En qué clasificación estás o en qué top? Soul. Está en el 10º puesto, en el 13. Bueno, ahorita ya subiste a 14. Subiste un poquito más. Claro, está a la par de Naret ahorita. Está a la par de Naret. Ok. Vale. Están a la par casi. Claro que sí. Ya están casi a la par por ahí. Están por ahí a la par. Están a la par. Pero ¿por qué estos jugadores están muy altos? ¿Será que...? Eso me da curiosidad. ¿Por qué ellos están más alto? Y compraron... No sé, bueno, Soul, ¿compraste todos los paquetes? A los diarios que te da. Para llegar a 22. Por acá dice, hola Tony, dice, buenas noches. Felicítame, ya tengo las T10. Buena, crack, felicidades. Un logro más. Hay que ir por el siguiente T10. Es lo único que hay que hacer. Pregúntame, ¿cómo me va en las incubaciones? Dice por acá. Puf. A muchos no nos va muy bien. Hola Tony, dice, me dijeron que se hace más daño al pangolín con más del 80% de estamina. ¿Eso es cierto o me trolearon? Te trolearon, Max. Michelle, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Tony, dice, pudimos ir al bar en la... Buena, Michelle. Y éxitos ahí en el bar en la. Coordínense de mejor manera. Por acá dice Tony, ¿qué tan buena es la cáncer negro? Es buena, pero para mí la diente gigante está mejor que cáncer.
Tony Global se refiere a que incluso aunque no estén para su evaluación, a esas también le afecta esos bonus. Tony Global, te refieres a que incluso aunque no estén para su evaluación, aún están también afectan esos. No te entendí, Eduardo, qué quisiste decir. Perdóname, crack. Dice, me acabo de dar cuenta de que no compré los paquetes de hoy. Ah, vale, Soul. Ok. Vale. Eso ya se me hacía un poco extraño. Significa que, qué sé yo, digo yo. Ah, ok, no compraste el paquete de hoy, el diario. Ah, eso explica todo. Yo pensé que, no sé, tal vez influyendo tus evoluciones también influye aquí, pero en sí esto no debería influir las evoluciones que tú tengas. O sea, las T10 y ese tipo de cosas no debería influir. Solo el tema de las hormigas que lleves y quieras subirlas nada más. Ah, entiendo, Soul, vale. Ahí ya me queda todo claro. Vamos a ver los puntos de honor, gente. Vamos a ver los puntos de honor, ahora sí. A ver, configuración. Ah, no, acá no es. Es acá. Punto de honor. Ahorita Capal va en top. Capal, me imagino que ahorita ya tomó algunos nodos Capal y va subiendo un poco del honor ahí. De ahí le sigue el jugador de Tig, miren. Este jugador le sigue. Ya saben que en los jugadores y por parte de Tig hay buenos jugadores muy potentes. De ahí le sigue Robot. Verán, lo importante es siempre estar en el top de honor. Ya saben que es bien importante estar en el top de honor. Así pueden obtener las mejores bonificaciones, tanto para tener más capacidad de hongo de curación y más regeneración por hora. Los jugadores que estén en top y lleguen más rápido a los 60.000 de honor, 50.000, 70.000 y lleguen a los 100.000, pues tienen más acceso a aguantar más en peleas, ya saben esa parte. Y acaba por acá Soul también. Tohu. 1, 2, 3, 4. 4 jugadores de Cole en el top 10 ahorita. Un jugador de Tig en el top 10. De ahí de KTA hay algunos jugadores en el top 10 también. 1, 2, 3. 3 en el top 10. Y 2 jugadores de Doc hasta ahorita en el top 10 también. Okay, ahí estamos viendo más o menos los jugadores más o menos potentes. Dice, la verdad, creo que la Evo se influye. O no sé cómo subieron tan rápido, dice. Seguro, Naret. ¿Será que se influye la evolución? Porque... bueno, aquí me dijo Soul que... Me dijo Soul ya que todavía no había comprado los paquetes diarios. Me imagino que él sí logrará rushear, porque a la final tiene que comprar todos los paquetes para estar en nivel 22. Tony, que Soul indique la cantidad de recursos para subir a nivel 10 la evolución de una hormiga, dice por acá. Hijo, para mostrar la cantidad de recursos, complicado, gente. Nosotros tendríamos que registrar eso por ahora. Yo ahorita tengo solo una hormiga nivel 5. Y otras dos en nivel 3 ya. Sorix, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice, hola Tony, dice, buenas noches, gente bonita. Dice, apenas llego, ¿de qué me perdí? No te perdiste nada, Sorix. Estamos viendo los... En este caso solo el tema de honor, por ahora, de los jugadores tops. Para estar en estos niveles de honor, gente, no sé qué nodos hayan tomado hasta ahorita. ¿Qué nodos serán? ¿O qué nodos serán capaces de tomar hasta ahorita los 3 jugadores que estén en el top 3? Porque ya tienen arriba de 15.000. Dice, pero con un paquete que se olvidó de comprar, subir 8 niveles, no creo, dice por acá. No sé, verás que te da 50. Te da 50 y no sé con esos 50 cuánto logres subir una hormiga, ¿no? Me imagino que las evoluciones no deben influir en sí, solo los paquetes que compres, porque en sí el nuevo evento es solo por el tema de las cositas que te da el evento, ya saben. Cole y Tig eran aliados en el anterior Vale Land, ¿no?
Sí, Shooter. En este caso y son rivales. Ahorita son rivales. Dice, me refiero de la mutación. No evolución. Mutación, dices. Hablas de esto. Esto es mutación. Estas son las mutaciones. Si hablas mutaciones de las hormigas especiales. Hablas de esto. ...42 nodos de nivel 8 por acá, dice. Pero también porque estamos mejorando todos los edificios, especialmente los de nidos de hormigas. Ok. Vale, Soul. Ok, entendido. 42 nodos, pero ya tomas los de nivel 8. Bárbaro, gente. Bárbaro. A mí a duras penas, creo que con suerte conseguí 2. Conseguí 2 con suerte, gente. Conseguí 2 con suerte, gente. Es que a mí sí me cuestan los de nivel 7 ahorita. Y aquí Soul ya toma los del nivel 8. Ok. Dice, te da 50 en un paquete y el otro 100. Son 150. Pero de todas maneras no puedes subir tantos niveles, dice por acá. Entonces, ¿qué será, no? Porque ahorita... ahorita van así, miren. Capal 22. Ya hay 3 jugadores en nivel 22, miren. No sé si sus servidores también habrá jugadores que ya estén en nivel 22. Pero esto no creo que influya en la evolución, ¿no? No creo que influya. Debe ser solo comprar paquetes. Tony, ¿puedes mostrar cómo están divididos en el Barrenland? Es decir, quiénes se enfrentan en el norte y quiénes en el sur. Perfecto, ahorita vamos. Vamos por acá. En este caso, le tocó a la alianza de Cole en el campamento rojo. Estamos en la parte superior, ¿vale? Esta parte de acá, la alianza de Cole la tomó y se va a enfrentar directamente con la alianza... Ay, no, debí darle clic allí. Se va a enfrentar directamente con la alianza de Tig. Uf, esto va a estar potente. Son directos aquí, gente. Directos. Hablo del nuevo edificio. O sea, habla sobre evolucionar las hormigas. ¿Cuánto se gasta desde nivel 1 hasta nivel 10? ¿A eso te refieres, Luis? ¿A esto te refieres? ¿Cómo estás, Nixon? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Aquí va a ser 1 versus 1 contra ti, gente. Esto va a estar chévere. Va a estar bueno. Las alianzas que están en medio ya saben que son relevo para la alianza de abajo. Porque directamente ellos van por acá y luego van a ayudar a tomar en la parte de acá abajo. Pero en la parte superior sí o sí va a ser un 1 versus 1. Aquí va a haber una buena pelea en la parte en la zona de choque. Podríamos decir, la alianza de relevo es Hank. Y acá estamos viendo a ZLS. Ok, ZLS está acá y Han acá. En la parte inferior, donde sí va a haber más adelante lucha también. Aquí sí o sí es 2 versus 2 en esta parte de acá. KTA, que hay jugadores muy fuertes en KTA. Y acá vemos la alianza de Doc, que también hay jugadores muy potentes en la alianza de Doc. Y esto va a ser 2 versus 2 acá y 1 versus 1 aquí por la parte superior. Ahí va a estar bueno. Ahí va a estar bueno. Dice solo el de nivel 10. Dice ya que pide rocas cada vez que avanzas en 5 en 5. Por acá me mandó una imagen, crack. No sé si la viste. No. Verás. Te voy a mostrar qué es lo que pide en nivel 10, ¿vale? Creo que en la alianza de Cole alguien sí mandó una captura. Aquí que hay una captura, mira. Aquí hay una captura. Vengan, les muestro. Aquí hay una pequeña captura de esta saltarina que está en nivel 10. Esto lo mandó un jugador que obviamente ya llevó una hormiga a nivel 10, la saltarina en este caso. Y te pide esto, miren. Esto es lo de requisitos que te pide. Para una hormiga pasarla de 10 a 11. Pero teniendo la hormiga en 10, tienes que tener las 6 hormigas también en 10. O sea, ya saben que
Si llegan una hormiga a nivel 5, todas las hormigas deben estar en nivel 5 para poder una subirla a nivel 6. Esa que subes hasta nivel 10, todas deben estar a nivel 10 para poder subir una a nivel 11. Y así creo que va a ser en el 15, en el 20, 25 y hasta el 30. ¿Ok? Ahí lo pueden ir viendo. Ahí lo vieron, gentito. Que me reclamos recompensas acá. Por acá me dice: checa el honor otra vez. Ahorita lo checo. A ver, por acá. Honor. Uf, el Soul presionando, gente. Soul está en top 3. Esto... ok. Ok. Esto significa que todos los jugadores hasta ahorita pueden tomar nodos de nivel 8. Todavía se les hace difícil los de nivel 9, gente. Los de nivel 8 hasta ahorita, solo nivel 8 has tomado, ¿verdad, Soul? Porque ahorita ya te pasaste al top 3 ya. Arriba de 15.000 de honor ya. Hola, Tony, dice: ahora noté que los túneles tienen diferentes tiempos, por lo que la dinámica cambió. También, William. Para el nuevo edificio, la razón por la que son... Gracias, Enoch, por suscribirte. Cada vez más altos no tiene nada que ver con sus evoluciones, ni con ninguna otra estadística. Pero las hormigas especiales que están mejorando deben, dice por acá. Ah, ok. Ok. O sea, más bien influye cómo subas los niveles a las hormigas. ¿A eso te refieres, Soul? Concentrarse en la salud y en el ataque, dice por acá Soul. Y ahí está la estrategia. Ya saben que a la final da un bonus global en el tema de las estadísticas de la nueva estructura. A esto se refiere, gente. Por ejemplo, si tú vas a ser arquero, vamos por acá. Claro, esto debía haber tomado en cuenta. Y es muy cierto lo que dice Soul. Es muy cierto lo que dice Soul. Por ejemplo, si tú vas a hacer arqueras, lo mejor es que lleves la hormiga. Por ejemplo, si tú eres free to play y vas a hacer arqueras, la general ácida primero mejorará a nivel 10. Es lo primero que debes hacer, porque esta te va a dar salud a las arqueras, defensa y ataque a las arqueras. ¿Ok? Luego, otra que puedes mejorar es el tema del ataque. Esto te dice ataque completo a las hormigas especiales. Esto también te va a dar una bonificación. Ah, no, esperen. 0.4. Déjame ver si esto afecta acá las bonificaciones también, el atributo global. Salud de las hormigas arqueras, ahorita tengo 0.4. Sí, estoy bien. Claro que sí. Entonces las bonificaciones que te da aquí se van acumulando aquí. Lo mejor es que vayan, si son arqueras, mejoren esto primero. Y si quieren más daño, la saltarina. Por ejemplo, la diente gigante solo te mejora defensa, que son atributos globales. Y la coraza dorada, que en este caso no tengo en la cuenta, pero da vida, en este caso, ¿no? En este caso daría vida. Claro. Yo estaba mejorando la diente gigante primero. Primero el daño y luego la vida, gente. Tiene mucha razón, Soul. Eso tendríamos que dar más prioridad en sí. Claro que sí, eso sería darle prioridad. Ok, sí. Ahora voy a tener que cambiar. Tengo que mejorar, en mi caso, la general de nuevo 1 primero. Ok. Por acá, Francia, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. ¿Crees que deba cambiar la Crimson Fragger por Asaltarina para mi pro? Francia, yo te diría no. Por ahora no, espérate un poquito más de tiempo. Tengo una pregunta, dice: la zona roja y la zona azul deben ser ocupadas por las alianzas enemigas, ¿no? ¿Tienen que llegar hasta ahí? No entiendo muy bien por qué dice que las fortalezas destruidas. Ah, no, ahí no. No hay que... Verás, para los que son nuevos en el Barrenland, estas estructuras que están aquí, por ejemplo, esta es la zona del campamento rojo. Y esta es la zona del campamento azul. Estas de aquí no se pueden ocupar. ¿Listo? Ni el propio equipo puede ocupar, ni el equipo enemigo.
Las únicas zonas que se pueden ocupar son las del medio, las zonas enemigas también, pero hay bonificaciones de defensa también, para que lo tengan en cuenta. Solo eso se puede hacer. Dice, yo puedo tomar algunos 8, no todos, dice por acá. Puf, Arnal, entonces estás potente también. Son muchos paquetes, Tony. Dice, acabo de adquirir los paquetes básicos y se abren otros paquetes de mayor precio. Ah, y mayor recursos. Ah, ok, Luis, buen dato. Ok. Vale, vale. ¿Y hasta cuánto se puede stackear? Eso no lo sabía. Yo pensé que solo... Ah, ok. ok. Yo pensaba que solo podías, por ejemplo, vamos a bajarlo un poquito para que puedan ver. Yo pensaba que solo podías comprar este paquete y estos dos una vez por semana. Entonces significa que si compras una vez, el siguiente va a valer, por ejemplo, unos $20. Pero te van a dar más cosas. ¿A eso te refieres? Y este de aquí también. ¿O solo lo puedes comprar una vez? Este de aquí creo que cambia, ¿verdad? ¿O no? Por eso llegaron a nivel 22. Ah, ok, Luis. Buen punto. Jumper es la hormiga que debería haber llevado a 10 primero, dice. Esta es la razón por la que Capale y los demás están más lejos. Potencia el ataque de todas las hormigas. Bueno, tomé el tirador, así que... Ah, ok, Soul. Entiendo. Ok. O sea, Soul recomienda llevar primero la Jumper, primero a nivel 10. No la hormiga especializada que te da los 3 atributos en sí. Ah, ok. Mientras más hormigas produzcan más honor, tendrán por mientras más rápido ocupen las colonias es mejor. Por eso la diferencia de 100 puntos de honor entre las 3. Exacto, Michelle. En eso sí tienes razón. Aunque compren los paquetes no es suficiente para llegar a 22, dice Luis por acá. ¿Cómo estás, Matthew? Bienvenido. Dice, no hablo mucho, pero aprovechando y pendiente. Dale, Matthew, no te preocupes. Solo 150, Tony, dice por acá. Ah, ok. Ok. O sea, compras un paquete y luego te da la oportunidad de comprar 100. O sea, son 150 de hojas increíbles diarias entonces. Solo 150. El primer paquete 50 y el segundo 100. Ok. O sea, estos de aquí no. Estos de aquí no te da la oportunidad entonces. Por acá dice Tony, yo creo que mejor es subir ya la Jumper primero, dice. Luego subir ácida y luego coraza para los free to play. Vale, Arnaldo. Entonces va a ser eso lo primero, lo mejor más bien. No lo primero, más bien lo mejor que hay que hacer es subir primero la Jumper. Por el daño que da. Ya que es universal y da un daño de bonus en general. Ok. Luego subir la ácida en el caso de ser arqueras, ¿no? Ácida, la general ácida y luego coraza dorada que da vida para los free to play. Ok. Subí mis hormigas a nivel 5, dice. Pero no activó la primera habilidad para la tropa, dice por acá. Ya subiste a todas las 5. O sea, todas las hormigas subiste a nivel 5, Luis. Necesita las 6 hormigas lo hagan bien para impulsar niveles más altos. Concéntrate en todos los beneficios de las hormigas primero. Ok. Vale, Luis. Te digo, vale, Soul. Ok. Primero la GG sería lo mejor. Tony, ¿vas a mostrar a los jugadores? Sí, el nano. Sí. Pero esto es bien interesante también para que lo tengan en cuenta. Lo mejor es eso, dice. Daño global, daño arqueras y luego vida global. Ok. Vale. Listo. Buen dato. Yo también subí mal porque en mi cuenta principal subí a la diente primero. Entonces hay que corregir eso, gente. Hay que corregir eso. Ya saben, al final si se cometen errores es así. Ok. Primero subir la GG que te da daño global. Luego la que es especializada en el caso de arqueras. Y luego la vida que te da global, que en caso es la coraza dorada. Muy buen dato. Listo, dice. Buen dato, dice, con las evoluciones. También cometí el mismo error de subir dientes. Pero ahora veo que cada hormiga tiene su bono. Entonces el primero subir saltarino y luego general ácida. Exacto, Michelle. Pero es en el caso de arqueras, obviamente. Si yo soy transportador, obviamente subo la GG. Porque da un bonus global para cualquier tipo de hormiga.
Y luego seguiría pues General de Nuevo Mundo. Y de ahí la Coraza Dorada en sí. Vale. O sea, eso siempre... Y esto es muy bueno para los jugadores que van a ir desbloqueando nuevas cosas. Porque esto es bien interesante. Buen dato ahí. José Umaña, ¿cómo estás? Saludos para ti, crack. Bienvenido. El de Raloca, Tony, si lo compras, el segundo paquete viene con recursos para la velocidad de combate. Sí, Luis. Ajá. Por acá dice... solo tú logras activar la habilidad de evolución. Ah, Soul. Soul debe ya haberlo activado la nueva evolución. Solo que debe estar en nivel 1. Luis dice... Tony, buenas noches. Dice, ¿qué es mejor? ¿Chinche 5 estrellas o diente 4 estrellas? Postdata, mi chinche sube de 4 estrellas este miércoles. Luego no sé si ir por 5... Ir a 5 o diente a 4. Mejor las chinches a 5, crack. Es mucho mejor las chinches. Dice, mira cómo pasan los ataques para subir de nivel. Todas las hormigas participan en el nuevo edificio. ¿Qué? ¿Mandaste otras nuevas imágenes? No, me mandaste otras imágenes. A ver, déjame ver. Ahorita el ranking. Miren, Soul está... Es cierto esto. Soul ya está en tercera posición. Compró todos los paquetes. En sí, no influye el tema de las evoluciones para que lo tengan en cuenta. Ah, no lo veo Soul. Ah, no, Soul está acá. ¿Qué digo? Confundí a Soul. No está todavía en el top. Verán, lo que dice... Por ejemplo, Soul, la primera hormiga que llevó a nivel 10 fue la General Ácida, como lo acabamos de ver. ¿Recuerdan que les mostré una imagen donde Soul subió primero General Ácida a nivel 10? Y él se quedó en nivel 14. Entonces Soul dice que... Me imagino que Capal y estos jugadores que están en el top mejoraron primero la GG, que es que te da daño global, y por eso están en nivel 22. Y eso es porque están en nivel 22. O sea, si tú quieres avanzar más rápido, mejora la GG primero. O sea, la Jumper. La Jumper hay que mejorar primero si quieres ascender más rápido en los niveles. A la final hay que subir, por ejemplo, para los free to play, primero GG. En mi caso cometí el error, diente. Y por ende no he subido un poquito más de niveles. No subí un poquito más de niveles entonces. Por eso es que está en nivel 22. Es lo que quiere explicarnos ahorita Soul. Buen dato. Para que lo tengan en cuenta. Para aquellos servidores que vayan a ir desbloqueando poquito a poquito esto. La nueva función es que primero suban la GG. Dice, mi primera hormiga fue la Platinoides y después la Saltarina. Y al final... 5 a las demás, dice por acá. Vale, Naret. Por eso estás casi a la par de... Claro, llegaste a nivel 16. Pero tú mejoraste primero la Platinoide. Y llegaste a nivel 16. Miren, hay como que... Hay algo de diferente ahí. Naret está en 16, Soul en 14. Y fue un gran error, dice por acá. Ya ven, primero la GG ha sido. Ay, bueno, es que a la final... Prueba y error, hay que hacer este tipo de eventos, gente. No hay más. No hay más. Hasta yo cometí errores. Bueno, ya esto no sirve. Esto no sirve, gente. Si quieren avanzar más rápido, mejorar primero la GG, siempre. Lo mejor que va a tocar es primero la GG y luego las demás hormigas. Acá dice, cuando estoy peleando en el edificio ahora, solo mis tiradores están bien, dice. Pero para llegar a un nivel más alto, quieres que todas las hormigas estén bien. Ok, Soul. Vale. Al final hay que concentrarse en eso. Muy buen dato, gente. Dice, la habilidad se llama Poder Pionero. Dice claramente que debes subir y mejorar el nivel 5 de todas las hormigas. Hablas de la habilidad. Verán, esto tienen que tener en cuenta y es muy importante. Si ustedes quieren desbloquear el poder pionero, podríamos decir esto, les pide que todas las hormigas alcancen el nivel 5 y que completen su primera metamorfosis. Tienen que tener en cuenta que para completar la metamorfosis en una hormiga, esta hormiga debe estar arriba de nivel 10. O sea, debe estar en nivel 10 en sí, es lo que yo entiendo.
Debes tener sí o sí una hormiga en nivel 10. Ah, es lo que yo entiendo, no sé. Porque aquí te dice, alcanza el nivel 10 y complete el ascenso para desbloquear la apariencia de evolución de paladar. Entonces, me imagino que esta evolución es el tema de la primera metamorfosis de una hormiga en sí. Sí, la JJ en sí, sí, tienes razón, la JJ. La Jumper en sí. La Jumper, gente. La JJ, o sea, la Jumper, gente. Por acá dice, ¿ya desbloqueó la nueva apariencia de la hormiga después de llegar a nivel 10? Me imagino que sí debe desbloquearse o debes llevarla a nivel 11. Yo vi un jugador, bueno, en mi alianza hay un jugador que ya tiene la nueva habilidad, gente. Pero está en nivel 1. Conforme vayas avanzando, se va desbloqueando más cosas. La saltadora, gente, la JJ en sí. La JJ. Dice, ahora veo que en unos días deberían ponerse al día. Exacto, Soul. Ahorita toca empezar con eso. Solo que aquellos que ya aprovecharon el tema de mejorar rápido el año van a seguir avanzando. Ahorita esta cuenta tiene estos atributos. Todavía no tiene vida global ya que la coraza dorada no la tienes. Por ejemplo, si no tuvieras una hormiga, ahí pierdes una bonificación global. En sí. Vale, ok, gente. Denme un chance, gentita. Voy a abrir la puerta, me están tocando la puertita y sí que vuelvo rápido, ¿vale? Listo, gente. Volví, gentita. Por acá dice, saltadora llega a 10 y debo alcanzar, dice por acá. Dice, claro, es obvio que tienes que llegar a todas a nivel 5 para poder seguir subiendo a nivel 6. Pero darle prioridad a esa saltarina primero. Pero a las finales tienes que subir todas a nivel 5. Exacto, Michelle. Bueno, al inicio no influye ya que, bueno, creo que en el tema de avanzar aquí es el temita, gente. Por ejemplo, aquellos jugadores que hayan mejorado la saltarina primero, puedes avanzar 1 o 2 niveles más. Por ejemplo, gente, podrías avanzar 1 nivel o 2 niveles más. Ahorita está en nivel 5, ya no puede avanzar más. Si hubiera mejorado, por ejemplo, la saltarina, tal vez estuviera en nivel 7, un ejemplo. Ya tuvieras un poquito más de hojas increíbles y hubieras mejorado otras hormigas y puede que haya subido hasta nivel 8 también. Puede ser, ¿no? Dice entonces 5 hormigas a nivel 5 y una a nivel 10 para activar la habilidad. Uf, dice por acá. Es lo que me imagino, Luis. Porque necesitas desbloquear la primera metamorfosis por lo menos en una hormiga para que puedas activar la habilidad en sí ya. Tony, ve el porcentaje del ácido de los demás, dice por acá. ¿Qué quieres ver? El porcentaje de los atributos. Esto va a dar solo en guardianas. Esto solo va a dar en arqueras. Y este va a ser solo en transportadoras. Esto es solo en sí para los 3 tipos de hormigas, ya saben. Estos son bonus globales porque son universales. Este da defensa, ataque y vida. ¿Listo? Pero en este caso la coraza dorada no la tengo en esta cuenta. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice, estamos en la isla por primera vez. Del servidor 1000. Estamos con 44 de influencia del top 1. Buena, Diego. Sigan así. Sigan coordinándose de mejor manera. Y hagan buena diplomacia. Que es lo más importante. Dice, lo que quiero saber yo es si siempre serán misiones azules o es por suerte que te toque una misión buena. Me parece que es por suerte, Arnaldo. ¿Vale? Esta cuenta de aquí ya pasó por las primeras misiones y solo le tocó, por ejemplo, en mi cuenta principal tengo 2 azules y esta le tocó una misión verde. Me parece ser que las misiones pueden ser aleatorias. Al parecer, miren. Por acá dice guardianes y transportadoras da más porcentaje. Da más porcentaje. A ver.
1% de ataque. 1% de ataque. 1% ataque, 1% defensa, 1% y 0.4 de vida. Ataque. Da lo mismo. No veo nada de diferente, crack. Defensa, ataque y vida. Da lo mismo. Mayfiu, no sé, creo que la tienes mejorada las hormigas, puede ser. Pero ahorita las 3 hormigas están en nivel 1 y todas dan los mismos porcentajes. Dan los mismos porcentajes. Dice, también puedes comprar en los paquetes el tipo de misión que quieras. Es lo que tengo entendido. Eso sí, Michael. Bueno, en sí creo que el paquete te da, por ejemplo, si quieres comprar el paquete, este de aquí te da una misión dorada, 2 moradas y 3 azules. No te da las verdes. No te da verdes. Y esto puedes comprarlo, creo que es una única vez, ¿verdad? Esto de aquí. Pero solo puedes agregar una misión. Diario solo pueden tener 3 misiones activas para que lo tengan en cuenta, gente. Y son 14 oportunidades. O sea, el límite de tareas adicionales son 14. Son 14. También se puede cancelar. Por ejemplo, se puede cancelar esto. Pero si quieres retirar, no te va a dar las recompensas. Me parece que es aleatorio. No sé, parece que es suerte esto de aquí. Había un jugador, por ejemplo, el que le tocó una morada. En el grupo de Discord que tenemos del canal hay un jugador que me dijo que a él le salió una morada. A mí no me salió una morada, me salió otra azul. En este caso, miren, le salió una verde. No sé si ustedes tengan una misión verde. O 2 azules. Otros también una morada también. Pero parece ser que las doradas, no sé, puede ser también aleatorio. Déjame ver por acá si dice algo referido a eso. Las reglas. Mayores en las condiciones de BIOS. Recompensas adicionales. Por acá dice, aún no he comprado el paquete, no lo he visto tan necesario, dice por acá. Dice, creo que veo otro error, dice por acá. Un error más. Dice, si es aleatorio. Debe ser aleatorio, ¿verdad? Si te salen dorados. Solo las hormigas especiales luchadores pueden estar. El accesorio de pétalo mutante puede aumentar la cantidad de tareas de envío. Cuando selecciona una hormiga especial para el envío, la hormiga especial no se puede utilizar para otros. Y miren, dice, cuando se selecciona una hormiga especial para el envío, la hormiga especial no se puede utilizar para otros envíos de misiones. La tarea de envíos se puede finalizar manualmente o adelantado. La tarea de envío permanece sin cambio, pero no se obtendrá ninguna recompensa. Cada hormiga especial puede participar en el. Y te dice, mira, cada hormiga especial solo puede participar en un envío cada semana. O sea, si utilizas una hormiga dorada, esa dorada ya participó, ya tienes que esperar una semana para volver a utilizarla. Dice, las nuevas tareas se agregan automáticamente después de que se cumple y reciba la tarea de envío. Hay un límite semanal para las tareas de envío. La actualización de edificios puede aumentar el número máximo de tareas por semana. Bueno, no dice que sea aleatorio esto. No dice nada que sea aleatorio. Pero en sí es aleatorio esto. La evolución pionera no está activada, dice por acá. En serio, Soul. No está activada en tu caso. Pero tú tenías, por ejemplo, ¿cuántas hormigas las tenías? Tú tienes todas las hormigas en nivel 5 y una en 10 y no tienes todavía activada la nueva skill, me dices. ¿Y cómo desbloqueas la nueva skill?
¿Será llevar todas a nivel 10? No creo. Acá también tengo otra imagen de Naret. Él también tiene todas a nivel 5. Ah, pero en tu caso tienes la Salticus. O sea, tienes la Saltarina en nivel 9 y la Platinoides en nivel 10. Ok. Oye, eso está raro. Hay un pequeño error al parecer. Al parecer hay un error, gente. Sí. Solo me mandó una captura. Por acá dice Tony, ayuda. ¿Qué emulador usas para tener esa vista tan amplia en el juego? Nox Player, pero cualquier emulador sirve. Solo tienes que configurar los márgenes nada más. Dice Tony, son aleatorios. Después de una dorada me salió una morada. Y después de eso, morada. Me dio una... Otra vez te dio una dorada. ¿En serio? Pero... ¿En serio? Otra vez una dorada. Entonces depende de la suerte. Creo que la tienes que hacer es llenarlo a nivel 5. Y luego ascenderlos usando el material. Luego empujar hacia nivel 10 las hormigas. Ok. Tony, ¿qué tal ves tu emparejamiento de tu principal? Lo veo bien. Parece que si lo hacemos bien podemos ganar. Dice, ¿hay algún programa que puedo usar en la PC para conectarme a una cuenta que soy iOS y Android? Para Android emuladores, normalmente, hay. Pero para iOS tienes que comprar programas. Verán, les voy a mostrar esto. Parece que hay un pequeño error, como dijo Soul. O sea, la condición, como ustedes saben, es que todas las hormigas estén en nivel 5 y una en nivel 10. Soul lleva así la tropa en sí. Ya llevó la saltarina a nivel 8, miren, Soul. Saltarina a nivel 8 y tiene la panda en nivel 10. Pero aún así no puede desbloquear todavía. Miren, aquí está desactivada todavía la habilidad. Y eso que miren. Ya cumple la condición. Mira, cuando 6 hormigas especial 5 de 6. Y no te permite ascender todavía. No te permite ascender todavía una hormiga. No te permite todavía ascender una hormiga. Y eso que ya tienes las 6 hormigas. Miren, 6 de 6 te dice aquí. En sí ya debería hacer la ascensión. Ya debería poder hacer la ascensión. ¿O te hace falta? ¿Será que te hace falta recursos? Le hace falta el material, ¿verdad? Ah, ok. Le hace falta el... Ok. No es error entonces. Le hace falta el material nada más. Claro, aquí te dice costo de ascensión. Listo. Sí. Y yo no me fijé bien esto. Entonces, en sí no es un error. Una vez asciendas una hormiga, él ya mismo cumple. Solo le falta 5 de estos. Cumples una tarea y ya te permite ascender. Y ya tendrías una habilidad. Entonces ya tendrías acceso a la habilidad. Claro que sí. Le hace falta solo este material. Solo 5 nada más. Ya tendría para ascender. Ok. Vale, gente. A las 5 puedes ascender, dice. No actualizar, dice por acá. Ah, ok. Esto es ascender, o sea, pasar de nivel 5 a 6. ¿Y la saltarina cómo te sale? O en tu caso sería la panda. ¿Qué te sale en la panda? ¿Te sale algo?
Porque debes completar el primer ascenso. Entonces, este es el primer ascenso. Claro que sí. Tienes que completar el primer ascenso de tus hormigas. Y ya tendrías todo. Y la nueva habilidad en sí. O todavía... Debe ser un error, gente, porque no tiene sentido. En sí ya tiene la... Por ejemplo, ya tiene dos hormigas de arriba de nivel 5. Ya tiene un nivel 10. Se supone que todas deben estar en nivel 5 y por lo menos hayas completado el primer ascenso. Y todavía no tiene la habilidad. Y esto todavía dice desactivado. ¿Será que...? Porque todavía te dice que debes cumplir todavía esto. Por acá dice, entonces, lo que debes hacer es llevar todas las hormigas a nivel 5, luego ascenderlas y luego continuar a niveles más altos. Ah, ok, vale, entiendo. Ah, ok. Vale, verán, Soul parece que cometió un error entonces. Entonces, Soul, tú cometiste un error, ¿verdad? Si se dan cuenta, déjenme ver en la transmisión, sí se ve en la transmisión. Hay dos botones en la parte inferior. Hay una que dice Special and Level. Aquí subes los niveles. Y esta es la evolución del nivel. Para que lo tengan en cuenta. Son dos botones. Entonces, lo que pasa es que Soul, a lo que yo veo es que él solo subió los niveles, no ascendió una hormiga. ¿Sí me entienden? O sea, el objetivo que dice Soul ahora es subir todas las hormigas a nivel 5 y hacer una ascensión en una, y en sí ya desbloquearías la habilidad especial. No sé si ustedes me entendieron. Es subir primero todas a nivel 5 y una ascender, porque hay dos botones. Hay una, la de subir los niveles, y otra la de evolución. Esta es la de ascender. O no sé, eso es lo que yo entiendo. A ver, déjame ver en el emulador aquí. Ah, no. El otro es de los niveles, tienen razón. Censo. Inactivo, a mí me sale inactivo todavía. Ok, sí, estoy mal, no me hagan caso, gente. No me hagan caso. Estoy disvariando ya. Ah, entiendo. Entiendo. Ok. Vale, ahí les está explicando Zul qué deben hacer primero. O sea, hay que subir todos a nivel 6. O sea, hay que cumplir el primer ascenso de todas las hormigas en sí. Es que esto no... Esto es lo malo, gente, de que a veces no te traduzca bien. Ok. O sea, significa tener el ascenso en todas las hormigas. Y como que tiene un poco más de sentido ya. Listo, ahí entiendo. Dice, pregunta, una cuenta de 100% Huawei, ¿hay alguna forma de pasarla a Google? El servicio técnico me dice que es imposible porque las versiones no son compatibles. Hijo, no te podría decir, Yuki, si se puede. Si es que en GM te dijeron que no se puede hacer, pues no sé. El soporte dijo que no se puede hacer. Creo que ya no habrá otra manera, Yuki. En tu caso, si es que es Huawei, puedes aprovechar los cupones de descuento. Porque en Huawei hay bastantes cupones de descuento para juegos.
Entiendo, entiendo. O sea, la condición es que todas las hormigas especiales pioneras alcancen el nivel 5 y completen su primera metamorfosis. O sea, todas deben pasar a nivel 6. Ah, ya, eso tiene más sentido. Eso tiene más sentido. Y se complete... Pero aquí debería decir, y que todas completen su primera metamorfosis. La malo de la traducción, gente. O sea, todas deben estar en nivel 6 para que desbloquees por lo menos la primera habilidad. Buenas noches, Tony. Dice, ¿cuál me recomiendas para comprar en la tienda de laberinto? Comprar. Va a ser mi primera compra. La tienda de laberinto. ¿Cuál me recomiendas para comprar en la tienda de laberinto? La tienda de laberinto. Pero lo único que puedes comprar en el laberinto... Si me hablas del laberinto subterráneo... Lo único que puedes comprar es... curar las hormigas. Hasta donde sé, tú puedes solo comprar en el laberinto... Este paquete es el único que puedes comprar en el laberinto. Si te refieres a este laberinto. Dice, no, sorry, revisa el Discord, dice por acá. A ver, ¿qué me mandaron algo? Acá a Michelle le tocaron 2 moradas. Ok. Vale. Bueno, en este caso me mandaron... O mandaron en el grupo de Discord. Déjame ver en chat general. Ya abrí el grupo de Discord, gente. Ahí te tocaron 2 moradas. Dice, esa tienes que activarlas una vez, el nivel 1. Creo que necesitan núcleos de lava, dice por acá. ¿Será, Michael? O sea, hablas de esto. O sea, que completes esto. No tiene sentido. Verás, te digo que no tiene sentido porque un jugador de mi alianza ya tiene el primer nivel de la habilidad. Por eso te digo. No esto no debe ser, gente, porque no creo que a este nivel un jugador ya haya tenido esto a nivel 50. Les digo porque un jugador de mi alianza ya tiene la habilidad en sí, ¿vale? Debería preguntarle qué es lo que hizo. Hablas de esto. Es que no debe ser esto, crack. No debe ser esto. Te lo digo porque un jugador de mi alianza ya tiene el primer nivel de la habilidad. Les voy a mostrar un reporte. Eso también les iba a mostrar, pero está en mi cuenta principal. Sí o sí, debe ser ascender las 6 hormigas. Soul tiene razón. Debe ser sí o sí ascender las 6 hormigas, gente. Sí o sí debe ser eso. Solo que esto está mal traducido nada más. O sea, el tema de la traducción de este tipo de enunciados está muy mal hecho. Ya saben que conseguir este núcleo de lava no se puede comprar el núcleo de lava. La única forma de conseguir esto es con tiempo nada más. Dice, Tony, ¿te vas a gastar los huevos de mañana para sacar las chinches asesinas en el evento de incubación que llegó hace poco? ¿Crees que debo aprovechar? Tengo casi 200. Dale, France, yo también voy a abrirlos. Estas hormigas le sacan plata a uno, dice por todos lados. Sí, tienes razón, Arnaldo. Verán, ahorita me voy a cambiar a mi cuenta. Me voy a cambiar a mi cuenta principal para que vean la nueva habilidad, pero está en nivel 1. Tiene un jugador... Obviamente es pay to win de la alianza en la que estoy. Les voy a enseñar esa parte.
Listo, por acá. Vamos para acá. Sí se puede también comprar el núcleo de lava. ¿Pero creen que ya se pueda conseguir los 50? ¿Cuánto te dan? Déjame ver eso. ¿Y dónde compran aquí? No, no veo el núcleo de lava. Esto de aquí no es, verán, núcleo de lava por si acaso. Esto se llama cristal de meteorito. Esto sirve para mejorar los niveles de las hormigas. No se puede comprar el núcleo de lava, gente. ¿O en dónde? ¿O en qué apartado venden? ¿O estoy viendo mal? Gerardo, gracias por renovar la membresía, crack. Tony, después de una compra del que dura 6 días del reset, sale una de lava. Sale una de lava. Ah, ok, es para los que ya hayan comprado. Tienes que comprar el segundo paquete y después se resetea. Ok. Ok. Por ejemplo, miren, aquí vemos, verán. Yo guardé un reporte. Este jugador ya tiene, porque le hizo 101%. Guardé este reporte porque es un poco gracioso. Le hizo a Lagarto 101% de daño. Y aquí vemos la habilidad de pionero. Está en nivel 1. Si ven que no tiene el color característico que debe tener la habilidad. Y esta es la habilidad en sí que ya tiene. Me imagino que debe ser las 6 hormigas de nivel 6. Tendría más sentido eso. Después de comprar ese te salen otros paquetes, dice por acá. Ok. Entonces es comprar paquete. No he comprado el que sigue, así que no sé si da, pero el segundo paquete cuesta $50. Supongo que es el en el 100. Ah, ok. O sea, después de que compras 2 veces el paquete, el que sigue es del de lava. ¿Y cuánto te dan el de lava? ¿Cuántos de lava te dan? ¿Qué me mandaron capturas? Ah, bueno, este es de la habilidad, sí. Aquí también ya la mostré. Dale, Mafio, gracias por enviar el mensaje. Yo creo que es llevar todas las hormigas a nivel 6. Eso me parece a mí. Ah, ok. Aquí ya me mandaron una captura, miren. Pero es un núcleo de lava. Verá, aquí vamos a ver. Reacción. Es un... Pero solo te dan un núcleo de lava. Y me imagino que estos son 100... ¿Cuánto? ¿Esto qué son pesos? ¿Pesos mexicanos o pesos colombianos? Dale, Beating. Ahí me avisas, crack. Ese son 50. Ah, ok. Son $50. Vale. O sea, $50 te dan un núcleo de lava. Te dan un núcleo de lava entonces. Ok. Un núcleo de lava. Y te dan 30. O sea, compras el de 50 y luego te viene uno de 100.
Pero solo dan un núcleo de lava, gente, el de $50. El de 100, ¿cuánto da? ¿Y cuántos te da el de 100? ¿Quién me dice cuánto te da el de 100? Porque este me dicen que es de $50. Y dice, y por el de 100 te dan lo mismo, dice, un núcleo de lava. Miren, ahí Bitin ya llegó al de 100. Y dice que te da un núcleo de lava. O sea, si se dan cuenta, yo digo que hasta este nivel no tiene alguien 50 núcleos de lava. Estamos a 2 días del evento todavía. O sigue después del de 100 otro paquete y ya no hay más. Porque el juego, dentro de las reglas de Google Play, no te permite comprar arriba de $100. Máximo son $100. El máximo, podríamos decirlo así. Entonces, yo diría, gente, que lleven primero todas las hormigas a nivel 6. El objetivo sería ese. Da lo mismo, siempre te van a dar un núcleo. Lo que sí debe aumentar es la escama, ¿verdad, Bitin? Eso sí debe aumentar. Por ejemplo, en nivel 100 te van a dar más de esto de aquí. Esta hoja, las escamas y un núcleo. Estos siempre te van a dar lo mismo. Dice solo un núcleo, entonces definitivamente no creo que tengas que subirlo para activar el poder de pionero. Sería absurdo gastar hasta llegar a 50 y solo puedes conseguir pasando nivel sin monstruo, dice por acá. Bitin sí, dice. Exacto. Yo les digo es nivel 6, así como dijo Soul. Primero llevar todas las hormigas a nivel 6, si quieren la habilidad. Para que vean, hay que hacerlo así. No es, por ejemplo, todas a nivel 5 y una llevarla a nivel 10 de golpe. Más bien todas a nivel 6. Ok. Buen dato. Ya saben, a la final prueba y error averiguamos de dónde salen las cosas. Como les dije, la captura que les mandé. Más bien la captura, ay no. Cambiemos por acá. Me mandaron otra imagen. Ah, cierto, también buen punto. Nare también tiene buen punto, gente. Ya saben que en las misiones también tienen la oportunidad de conseguir también. Si les sale la dorada, eso sí. Si les sale la dorada, también tienen la oportunidad de conseguir otro núcleo. Pero aún así tardarías. No sería tan rápido, ¿no? Ah, miren, verán. También, o sea, además de comprar. Sí, tienen razón. Tienen razón. En los niveles cuando atacas a los monstruos, o sea, los insectos mutantes, también puedes conseguir lavas. Pero no creo que a este nivel haya llegado alguien a nivel 50. Lo bueno, Tony, que los núcleos no cuestan tanto, dice. Cuando ansias de explorar, la primera exploración no trae núcleo. La segunda exploración sí trae. Ok. Muy bien. Listo. Perfecto. Muy bien. Listo, gente. Listo, perfecto. Buenos datos. En ese caso, hay que probar. Listo. Me imagino que ya Soul y Nared llegarán primerito a subir las hormigas a nivel 6. Lo importante es llevar rápido las hormigas a nivel 6. Sería el objetivo en sí. Sí, sería. Si tienen que salirte la misión dorada, dice por acá. Bueno, ya saben que la final es suerte. Por ejemplo, en las misiones, miren, yo solo tengo 2 verdes, por ejemplo. Miren, recoger plantas y construir campamentos. Tengo 2 verdes. No he tenido suerte, no me ha salido una morada. Otro después salí solo verdes, otra solo azules, otra moradas también. Dice, hasta ahora yo tengo 9 lavas, dice por acá. Ok. ¿Yo cuántas tengo? No, acá no es. Es acá. No. Tengo una nada más, gente. Dice, paren, ustedes están hablando de 2 cosas diferentes, dice por acá. Primero, subir las hormigas, gente. Yo les diría, subir primero las hormigas a nivel 6 para desbloquear la habilidad. Sería lo mejor. Déjenme cambio por acá.
Para cambiarme la cuenta. Y no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Así desvinculo mi cuenta, gente. Cambiar cuenta. Sería primero de llevar a nivel 6. Eso es lo primero. Así como dijo Soul. El núcleo de lava es para subir el nivel, dice por acá. El máximo que puedes tener ahora mismo es 6. No, acá. Listo, gente. Para ascender hormigas es un fragmento de meteorito, dice por acá. Eso no vi. Déjame ver. Solo escamas te pide. En sí. Buen dato. Lo que tendríamos que hacer es primero subir las hormigas a nivel 6. Eso es lo primero que hay que hacer. No hay más. A nivel 6, gente. Ahora reclamamos esto de una vez. Subimos las estructuras, por ejemplo, las hormigas. Sería nivel 6 todas. Y ya desbloquearía la habilidad esta, porque esta te permite su primera metamorfosis. O sea, todas las hormigas de nivel 6. No tendría que ver esto de metamorfosis de pionero. Es que llegar a nivel 50, gente, hasta ahorita no creo que se pueda. Imposible, creo, hasta ahorita. Estamos 2 días del evento. Por ejemplo, por más suerte que tuvieras y solo te haya salido misiones doradas, tal vez, tendrías más núcleos de lava. Pero hasta ahora solo esto sería. Hay que probar primero todas a nivel 6 primero, gente. Primerito todas a nivel 6. Lo más importante. ¿Cuánto se lograrán? Unas 2 semanas serán. Para tener por lo menos todas a nivel 5. Y luego un poquito más de tiempo para llevar todas a nivel 6. Va a llevar bastante tiempo. Va a tomar bastante tiempo llegar a las nivel 6. Tony, para este nuevo evento, ¿qué viene que crees que saquen nuevo? O sea, llego a la hormiga guardiana, ¿cuál crees que viene de transportadoras o arqueras? O ya de plano nueva general. ¿Crees que viene? O sea, de la hormiga guardiana. ¿Cuál crees que venga? ¿Transportadoras o arqueras? Ya de plano nueva hormiga. Me parece que la próxima llega de transportadoras, me parece, Orchard. Me parece que va a llegar de transportadoras. Porque ya sacaron la transparente. Luego sacaron esta de guardián y seguiría otra de transportadoras. En el tema de las hormigas especiales, si me hablas. Y también de insectos, próximo también va a llegar una hormiga, un insecto también de transportadoras, eso sí. Listo. Ahorita Soul tiene 6 núcleos de lava, miren. Soul tiene 6 núcleos de lava también. Ok. Hasta ahorita tiene 6 núcleos de lava. Yo tengo una. Listo. Perfecto. Sirmil, ¿cómo estás? Dice, hola Tony, me faltan 2 hormigas para completar las 6. ¿Tendré inconveniente? Sirmil, sí vas a tener inconveniente si quieres activar la habilidad, obviamente. Porque la habilidad te pide que todas estén en nivel 5 y si te hace falta una, pues no vas a poder acceder a esto. Mientras, hasta que tengas suerte, sigue subiendo las demás. Dice, igual yo solo 6 núcleos, dice por acá. Dice, perfecto, dice, aproximadamente un mes para juntar dinero para nuevo insecto de arqueras o quizá nueva hormiga de arqueras, dice por acá. Dale, crack, sigue ahorrando nada más. Exacto. El nuevo insecto de arqueras, crack, y yo lo vería muy lejano todavía. Yo sí lo vería muy lejano. Porque si sale uno de transportadoras, el látigo baja de precio. Y ahí toca esperar un poco más de tiempo para que bajen de precio también. Bueno, en este caso el Godzilla, como ya no va a volver a salir, no es un insecto que lo bajen de precio. Ya es que fue de forma ilimitada, ya saben. Pero buen dato. Buen dato, gentito. Buen dato para que lo cheque. Muy bien, ahora sí, vamos a ver el tema de honor, ¿vale? Capal, ya lo conocen. Este jugador de TIG, déjenme verlo. ¿Cómo estás, Diosa Gatita? Bienvenida. Este jugador también es muy potente. No sé si se cambió de marco. Se llama Mr. Root.
Dice, me gustaría un nuevo de arqueras. Toca esperar nada más, Yuki. Sería el primero de transportadoras y luego de arqueras. Porque se reinicia así. A ver, no. A ver, transportadoras. Y creo que el de transportadoras seguiría uno de guardianas, más bien sería. O no. No, sí, más bien seguiría el de arqueras, sí. El de arqueras seguiría. No me acuerdo de este jugador que haya estado en TIG. O si ya estaba, gente. Este de KTA. Locolaz, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. 15G. Fuerte, pero no es un jugador que tenga, por ejemplo, las 3 T10 todavía. No tiene ni 2 T10 todavía. Solo tiene 2 evoluciones a T9. O sea, una hormiga tope la tiene. Pero las estadísticas las tiene bien altas para ya estar por aquí en el top también. A este nivel que vamos. Este es otro de KTA. Ok. Vale. 14G tiene este jugador. Vale. Dice una pregunta. La nueva skin, ¿cómo la activo? Diosa gatita, por ahora hay que esperar a un evento. Me imagino que próximamente llegará el evento para conseguir a ese skin. Pero solo dura 3 días nada más. Es como un escudo que te da. Clasificación. Por ahora solo el honor tenemos esto. Y acá tenemos a Sohu, que también está en el top también, presionando. Bueno, en este caso no quiere mostrar las medallas. Dice Polar Bear Team 3. Polar Bear, dice por acá. Polar Bear. Ah, este es 3T10. Seguro tiene 3T10. Ah, o sea, tiene las 3T10 también. Ok. Vale. Solo que no muestra la medalla nada más. Por acá dice un jugador que compre todos los paquetes tardará alrededor de 9 semanas en llegar al nivel 1 con el núcleo de lava necesario, dice por acá. 9 semanas, gente. Estamos hablando... 2 meses y 1 semana. Aproximadamente. Certeza, dice por acá. Ah, vale. O sea, solo estás deduciendo. No es que realmente tenga. Ok. Este es de TIG. Este es de KTA. Sohu. Un jugador potente también. Hizo bastante daño a la marmota también. Miren, este no tiene tantas kills y parece que engañara a gente. Y está alto también. Ni siquiera tiene el VIP 15 todavía. Tony, ¿qué nivel tiene Robot en el meteorito? Él está en nivel... Ahorita les muestro. Ahorita Capal... los 3 están en 23, miren. Capal, AD y Robot. Gargamel está en 21. Tony pregunta, ¿los ornamentos si no los equipo igual me dan bonus o sí los tengo que poner puestos en los ornamentos? Ariel, no importa si los tienes puestos, solo con que ya los hayas conseguido y activado, ya te dan las bonificaciones. De ahí si los tienes puestos no difiere, ya te dan las bonificaciones. Ahorita Robot está en nivel 22, miren, los 3 están en nivel 22. Para que lo tengan en cuenta. Capal, AD y Robot. Y ahí van bajando. Aquí está Nared y Soul. Ellos también han comprado paquetes. Solo que al parecer si quieres desbloquear la habilidad necesitas llevar las 6 hormigas a nivel 6. 6 hormigas a nivel 6 para que te den las diferentes bonificaciones. Y desbloquees la nueva habilidad del meteorito. Y aquí a unos nivel 6, nivel 7. Pero el máximo hasta ahorita creo que es nivel 22. O en sus servidores hay uno que esté en mayor nivel, gente. Yo tendría que preguntar en... Creo que sí. Tendría más sentido que tenga que ser todas las hormigas a nivel 6. Y aquí miren, te da ya para pasar nivel 5 te da una lava de meteorito. Pero no puedo avanzar más. Dejen, aquí estamos viendo el honor.
Bueno, acá está Naret. Naret está en el noveno puesto, también conquistando. Naret, ¿qué nodos tienes tú? ¿O hasta qué nodo logras obtener tú? El buen Naret también, gente. Un jugador poderoso. Y en la transmisión también andaba. Ahorita Naret está en el noveno puesto con 12.000 puntos. Ok. Level 7, dice, no puedo con los nivel 8. Ah, entiendo, Naret. O sea, con los nivel 7 ya estás en el top 9. Ok. Ok. Listo. O sea, si quieres estar aquí en este top es nivel 8, sí o sí los nodos. Tienes que tomar nodos de nivel 8 sí o sí para estar acá arriba. Ok. Muy bien. Tony, ¿qué es el honor? Verás, cuando vayas a la isla o... Bueno, en tu caso sí o sí, cada servidor tiene que ir primero a la isla para que comprendan bien el evento. Y luego se les aparece el Barrenland. Para ir a la isla hay esto que se llama honor. Tú vas a obtener honor obteniendo o tomando nodos. Tengo un videito también que explico en el canal sobre esto. Estos son los nodos. Creo que tarda en salir, gente. Estos de aquí, mira. Son nodos que dependiendo del nivel en el que esté te va a dar recolección de hormigas de la temporada. Entonces, entre mayor nivel sea un nodo, más honor te van a dar. Y también por las hormigas que logres recolectar cada cierto tiempo también te van a dar honor. Otro también es mejorar las estructuras, que también da bastantísimo honor. Mejorar estructuras también te da honor. ¿Listo? Esto también te da honor. Tienes que mejorar estructuras. Pero esto estamos hablando cuando vayas a la isla, crack. Hay uno de Doc. Déjeme ver este jugador. Vale. Este se ve full pay to win, obviamente. Tony dice, dale Frank. A la final lo que da más honor en la isla es tomar los nodos, como dice Leonard. A la final es lo que te da. Pero los nodos de mayor nivel que puedas. Como tú, Frank, también eres jugador pay to win. Cuando vayas a la isla ya lo verás. Toma los nodos de alto nivel, los nodos de mayor nivel que puedas. Esos te van a dar mucha más ventaja al inicio. Dice, el honor ya no sirve, dice. No da recompensas, ya no interesa casi. Que va, ni si interesa. Para las luchas interesa mucho. Porque ustedes saben, si quieren tener más capacidad y regeneración de hongo, necesitan sí o sí tener bastante honor. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está la estructura de la temporada aquí? Acá está. De esto hablamos, mira. Por eso es importante, quien tenga más honor va a tener más capacidad y velocidad de acumulación por hora del hongo de curación. Este es bien importante. Imagínate, aquel jugador que ya esté, por ejemplo, por los 60.000 de honor. Ellos ya tienen 2.600 de regeneración por hora y pueden almacenar 124 millones. Este es bien importante. Bien importantísimo, gente. Esto es más para peleas. Los que sean más fuertes llegan más rápido a un máximo honor. Y esto les hace aguantar en batalla, obviamente. Te recuperas más rápido y tienes más almacenamiento también. Esto es crucial. Los jugadores más fuertes de su alianza deben dar prioridad a eso. Por acá dice, no he podido con el 11, dice por acá. Yo también, Leonard. Yo tampoco puedo con el 11. Hasta el 10 nomás puedo yo. Tony, ¿cuáles son las unidades asignadas de la temporada? ¿Hay una reforma en el estanque? ¿Sirve para el pangolín? No, Max, no sirve para el pangolín. Las unidades estacionadas son las unidades que estén, por ejemplo, aquí. Estas son unidades estacionadas, por ejemplo. Estas son unidades estacionadas. Para esto te va a servir. Dice, ¿tú qué nodos haces, Tony? Yo hago los nodos de nivel 6. Hoy tuve un poco de suerte y tomé 2 nodos de nivel 7. Pero aún así me cuesta, necesito mucha suerte de que las hormigas activen bastantes habilidades. Ah, también la resina endurecida también es importante, tienes razón.
O sea, ahorita hay este tema del plan de desarrollo de la temporada. Y necesitas también tener bastante honor, ya saben. Mínimo 100.000. 100.000 de honor, desbloqueas todas las recompensas de aquí también. A menos de que quieras comprar este paquete, que es bueno también, te da bastantes cositas y así sigues avanzando. 40.000 antes de abrir los túneles, dice por acá Soul. Ese sería el objetivo. Todavía hasta que se abran los túneles y vayan a la zona de choque. Ay, ¿por qué se abrió? Vamos a ver. Todavía son 17 días. Todavía hay tiempo. Ya saben que todavía en el Barrenland estamos comenzando poquito a poquito. Todavía falta bastante tiempo. Pero a este nivel ya tienen arriba de 15.000. Creo que llegas hasta que se abran estos túneles. Me parece que hasta más de 40.000 van a tener, me imagino. Hasta más de 40.000. Todavía hay tiempo. Tony, una app de confianza, así sea de pagarla. Dice, para conectarme a iOS. La cuenta tengo una semana que no me conecto. Porque el 6 se me dañó. ¿Verás cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo cómo se llama esa aplicación. Es un emulador. Afterburner, ¿cómo era? No, no era Afterburner. Me olvidé el nombre. Es que es de confianza, obviamente, crack. Pero es de paga esa aplicación. No me acuerdo cómo se llama esa aplicación. Más bien, si me escribes por Discord la averiguo después, crack. No me acuerdo el nombre. Tendría que investigarla cómo es. Y una vez me puse a investigar. También hay, como decirte, si eres desarrollador de software, hay programas que te permiten también emular un iOS. También hay programas, pero eso es más... Tienes que instalar muchas cosas en tu computadora para que funcione en un IDE. Y ese programa obviamente cuesta dinero y te permite emular. Y si no importa si es de paga, dice. Por Discord, ¿cómo te consigo? Por ahí creo que mandaron el grupo de Discord. No sé si te uniste. O si no, en la descripción del directo también hay un link que te lleva al grupo de Discord del canal. Y ahí me buscas y me escribes al privado, no hay problema. Y te mando el nombre. Solo que no me acuerdo ahorita cómo se llamaba. Tenía también instalado aquí, pero no me funcionó. Quería como craquearle la aplicación esa, pero no me funcionó. Está muy resguardada. El del norte 7 días. A ver. Ah, ok. Este es 14. Este es 17 y este es 7 días. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Aquí es donde se viene la... Bueno, en esta parte de acá también van a tener pelea. Y en la de acá sí o sí van a tener pelea también. Hasta que les dé chance a que se abran los túneles de acá. Estos serán 9 días. Oye, esto está interesante. Estos se abren más antes. Estos se abren en 9 días. Estos se abren en 7 días. Y los de acá se abren en 17. Ok. Vale, gentita. Buen dato. Dale, Nor, eres experto en el juego, dale, crack. Bueno, ahí en Discord me escribes, crack. Dice, los túneles de área de choque en el norte abren en menos de 7 días. El objetivo es llegar a la mayor cantidad posible, 40.000 de honor, para que tengan la mejor velocidad de correr. Sí, tiene razón. Bueno, no todos van a alcanzar rápido ese tipo de honor, pero los más fuertes, eso sí. Tony, ya tengo un resumen de la Sabache en PvP y en PvE. Luego te lo mando por Discord. Vale, crack. Bueno, en PvE, crack, sí creo que es mala la hormiga en sí. Creo que esa hormiga más bien es centrada para el PvP, al parecer. Dice, esta isla me gusta y es de hacer torres. Sí o sí son cruciales para poder... Exacto. Tienes razón, Leonard. No es tan mala como la gente cree, dice por acá. Vale.
Más bien sería de comparar con otras hormigas, a ver qué tal está. Level, ¿cómo estás? Dice, acabo de empezar a jugar el juego. Buena, Level. Si tienes alguna pregunta, puedes hacerlas por el grupo de Discord que tenemos del canal. Por ahí mandaron el link, crack. Las alianzas del medio, ¿con quién pelean? Dice por acá. Verás, las alianzas del medio al final son como relevos. Es Han y CTLS. Estas dos alianzas a la final hacen relevo. Para que lo tengan en cuenta. Pero a como pinta esto, gente, no van a poder entrar automáticamente, por ejemplo. Si esta alianza quiere ayudar a la de abajo a luchar esta zona, más bien tendría que meterse y empezar a construir por aquí. Porque estas abren en 7 días. Y estos túneles de acá abren en 9. Más bien en 10. Estos abren en 7 días y estos abren en 10 días. 3 días después. Para conquistar estas zonas de acá. Y aquí esto todavía demora. Sí o sí aquí vamos a ver el enfrentamiento contra Tigicol. En esta zona de acá. Los desarrolladores dieron ventaja a algunos campamentos en ciertas áreas. Tiene razón, Soul. Ahora es como un poquito más dinámico. Vamos a ver con estos cambios a ver qué se nota. Tony, ¿ya viste a los jugadores de las alianzas nuevas? Estamos viéndolos poquito a poquito. La estrategia es muy diferente ahora, dice. Un campamento estará incrustado en un área, mientras que el otro campamento tendrá que luchar a través de ella. Tienes razón, Soul, es lo que yo veo. Ya que 3 días después abre esto. Ya no es como antes que esta alianza puede ir directamente y se encontraban acá. Ahora sí o sí tiene que entrar en la propia zona y acceder a este túnel de acá. Igualmente aplica para la otra alianza. Ir desde aquí hasta acá. Y aquí ya se enfrentarían 2 versus 2 en ese caso. Va a estar bueno la batalla. Una pregunta dice, ¿en la zona del árbol es todos contra todos o sigue siendo 3 contra 3? 3 contra 3, Michelle. Solo hace falta que una alianza tome el árbol. Y si una alianza de tu campamento toma el árbol, las 3 ganan. No hay problema en ello. Tony, ¿por qué veo que destruyen sus torres al final? O sea, destruyen el camino que hicieron y dejan las residencias y hormigueros. ¿Te devuelve resina o te da más límite de torres? Te da el límite, crack. Es que lo que pasa que no te da el número. Tú puedes construir 300 torres y a veces este número se te queda corto, ¿vale? Entonces tienes que destruir sí o sí para que puedas construir más adelante. Porque a veces, por ejemplo, si estás luchando, quieres bloquear una alianza que no pase, te construyes bastantes torres en una zona para que tarden en romperlas y puedas, qué sé yo, mantenerte un tiempo ahí hasta que todos los jugadores se conecten a cierta hora y puedan luchar. Tipo así. Porque al final aquí vas a construir, creo que esto te tardas unos 150 torres, te come toda la zona si quieres ocuparla. Y luego en las demás zonas se te comen más, entonces así te va a tocar destruir. Tony, si esta vez ganas el Barren, mi teoría gana, dice por acá. Podría ser Anis. Dice, la idea es hacer eso, mejor juntos que separados, más madrazos, dice por acá. Exacto. Acá es lo que se viene, 2 versus 2. Aquí arriba, sin duda, estos sí o sí deben avanzar para tomar nuevas estructuras. Aprovechar las torres que se puedan, obviamente. Máximo solo tienes el límite de torres para construir. Eliminas tus torres para poder construir otras, pero no te devuelven arcilla. Solo te devuelven el 80% de la arcilla antes de que la torre se termine. Exacto, Michelle. Buen resumen de la construcción de la torre. El campamento azul puede entrar en la zona antes de que el campamento rojo pueda. ¿En serio? A ver, estos son 7 días. A la final lo veo al mismo tiempo. 7 días. 7 días. 10 días. 10 días. 10 días. 10 días. 17. 17. Acá tiene menos tiempo. Es como la de abajo, 7 días, 7 días. No sé a qué te refieres, Zul, con que el campamento azul tiene más ventaja.
Por acá dice, hola bro, dice, ¿qué pasa si atacas los puentes cuando aún tienen bonificación? No pasa nada, pero no puedes tomarlas porque están demasiado fuertes. O sea, un ataque, vas a ver que un reporte es imposible por ahora. Es imposible. Dice, no entiendo lo de la liquidación. ¿Sabes algo sobre el tema? Claro que sí, Leonardo. O sea, ¿qué no entiendes? Es que yo ya he ido al Barrenland, crack. Esta es la segunda vez que estoy en el Barrenland también. Y narrando el Super Barrenland épico también. Hola Tony, dice, buenas noches. ¿Cómo se utilizan los túneles correctamente? ¿Qué te refieres a los túneles? Estos de aquí. Por ejemplo, si tú estuvieras en esta zona, por X razón, construir el camino, lo mejor y lo más eficiente es que, por ejemplo, si tú ya construiste, por ejemplo, mira, aquí puedes ver los azul, los rojos, y justo la alianza amarilla. Si ves que han construido así, y los túneles los aprovecharon aquí, mira. Construyeron de aquí a acá porque llegarte así hasta acá, te tarda más torres. Entonces, por ejemplo, si ellos quieren acceder a estas estructuras de aquí, creo que de aquí a acá no te puede porque te bloquea esta estructura de aquí, sí o sí. Creo que es un río, puede ser. Déjame ver esto. Ah, no, no es un río, sí puedes acceder entonces. Podrías ir así y así. O ir de aquí o acá. Pero más bien lo que sale más rápido parece ser que tomes las estructuras de aquí. Por ejemplo, de aquí a acá también. Aquí miren, esta alianza CTLS ya se puso las pilas y ya está empezando a construir por acá. Para prepararse y abrir y cuando llegue los 7 días. Nicole puede tumbar esos túneles con buff. Nadie hasta ahorita puede. Es que las unidades asignadas ahí son demasiados. Es mucho. Es mucho. Es mucho. Con las bonificaciones es imposible pasar los túneles. Estamos hablando que estos túneles dentro tienen esto, miren. Estamos hablando hormigas ya de la temporada y son 300,000 por unidad. Y tú solo puedes enviar en tus unidades hasta 100,000. Y con el insecto creo que hasta unos 111,000 por línea. En total puedes llevar tal vez unas 350,000 hormigas. Tal vez en total en una unidad pro completa. Y solo una, imagínate. Solo una línea tiene 300,000. De una hormiga. De una hormiga especial 300,000. Solo una línea. En sí, toda la unidad de un NPC, podríamos decir, tiene 900,000 hormigas. O sea, esa capacidad, porque aquí te dice, mira, 900,000 hormigas de la temporada. Guardianas, arqueras. O sea, con la bonificación es imposible pasar los túneles. Se termina la bonificación, esto se reduce bastante y es fácil pasar los túneles ya. Dice, nada de eso de la liquidación. En mi primera vez voy bien, pero no sé eso de la liquidación. Además veo que podemos destruir también las maravillas. Sí, pero solo se pueden destruir cuando llegue el hito. Verás, aquí puedes ver los hitos. Y tienes que pasar todos estos hitos hasta que llegues por acá. Por acá te dice que puedes destruir las maravillas. Una vez terminado este hito, el objetivo de esta competencia reducirá la fuerza. No, esta no es. Una vez termine este hito, se reduce la dificultad. Hay un hito que te dice que puedes destruir. ¿Será que lo cambiaron a otro lugar? Acá está, mira. Destrucción de maravillas. Tienes que llegar a este hito de aquí es. O sea, tienes que llegar a todo esto, desbloquear todos estos hitos. Y aquí ya puedes destruir la maravilla. Aquí ya viene la destrucción de la maravilla. Dice, veo los túneles que yo marco. Que ya marcaste. Ok. Nivel 9. Ok.
Este es nivel 9, pero ¿cuál es el túnel? Ah, ok. Este es túnel de nivel 7. Oye, este tiene 25 días. Ok. Este tiene 9 días. Y es túnel de nivel 7. Ah, claro, sí. ¿Qué digo? 9 días, sí, 9 días. ¿Y este de nivel 9? 26 días. ¿Y este de acá cuánto tenía? Claro, tiene lo mismo, tiene 26 días lo mismo. Solo que aumentan. Ahora, entiendo. Ok. Entiendo. Sí, es del tiempo de lo que habla. Ok. Vale. O sea, aunque pase el tiempo y esto dure 9 días, no te van a dejar pasar hasta que pasen 25 días acá. Lo mejor ya se han estado planteando. Miren, por ejemplo, CTLS ya está empezando a construir porque sabe que una vez pasen aquí igualmente no va a poder pasar porque esto tiene bonificación. Tienen que dar la vuelta, exacto. Hay que darse... Hay que gastar torres para llegar rápido acá. Kevin, gracias por esa membresía, crack, por renovar. Gracias por el apoyo, crack. Ya saben, los que se hacen miembros del canal participan por el sorteo del siguiente mes. Son paquetes de insectos para que lo tengan en cuenta, así que ahí le vamos con todo, gentita bella. Tony, mi formación es diente a casi muerte. ¿Qué insecto es mejor para PvP? ¿Atlas al 10 o Mantis? Mantis es mejor para el PvP, crack. Es por la velocidad de combate que da. El Atlas más bien es universal, te va a ayudar con formaciones mixtas, más bien es propio el Atlas. Estuve fuera durante un tiempo, dice, ya regresé. Bienvenido, Kevin. Gracias por ese apoyo, crack. Pero bueno, ok. O sea, eso fuerza que se planeen nuevas estrategias, obviamente. Por ejemplo, en mi Barren Land anterior, esto es lo que hicieron en el campamento cuando estuve en el rojo yo. Ahora estoy en el azul. En el rojo hicieron lo mismo cuando yo estaba en este campamento. Estos llegaron aquí para bloquear este túnel de aquí, por ejemplo. Fue la estrategia que hicieron ese entonces. Y no funcionó porque no puedes bloquear los túneles. Así que... bien esa parte. Ok. Así que vamos a ver cositas chéveres, gente. Se vienen cositas chéveres, gentita bella. Una locura, gente. Potencia mundial lo que se viene. Potencias mundiales. Ok. Vamos a ver peleas tempranas. Sí o sí, seguir avanzando. El buen Sebastián, qué crack. Qué crack. 10 membresías regaló, gente. Dios. Y al buen Anis le tocó membresía. Qué crack. Dice Tony, ¿qué tan difícil es obtener una maravilla del rival en su zona? Es bien complicado ahora. Es bien difícil. Más bien es regalar puntos de competencia ahora. Es más bien regalar puntos, crack. Agradezco muchísimo, Sebastián. Gracias por el apoyo. Sinceramente, un abracito para ti. ¿De dónde eres, Sebastián? A mí me sabe gustar preguntar de dónde son. Te agradezco mucho. Un abrazo para ti, crack. Pero no me cae una, dice. Y eso que Arnaldo sabe comentar, gente, y no le toca. Dice, presta atención a los caminos. Básicamente el camino rojo puede estar en un área y controlar todo el enfrentamiento antes de que el campamento azul pueda ingresar al área. Y viceversa. En el área de choque, exacto. Entiendo. Sí. Sí, entiendo. Claro que sí. Sí, el rojo tendría con un poquito más de ventaja. Tienes razón. Canalizo, gracias por la...
por llegar, crack. Bienvenido. Enfrentamiento opuesto. Sí, tienes razón, Soul. Ahora lo analizo bien. Ahora lo estoy analizando bien. Ahí el buen Sebastián, gente, regalando membresías. Otras 10 regaló, qué crack. El buen Sebastián regalando a full membresías, gente. Por ahí si les tocó, gente, caiga una. Ni a Arnaldo no le cae todavía, gente. Kevin, el buen Kevin también regalando otras 5 subs. Digo, más bien subs, membresías. Buena ahí. Nada, 25 y 0, jaja, dice por acá. 25 membresías. Bueno, suerte a quien le haya tocado las membresías, gente. Buena ahí. Ya les tocó por ahí a membresías, gente. De Colombia, en serio. Buena, Sebastián. Que todo te vaya bien en tu vida, crack. Ya sabes que uno cuando da algo de corazón, pues la vida le multiplica por muchas veces más. Gracias, un abracito. Somos vecinos porque yo soy de Ecuador y tú de Colombia, así que te agradezco mucho, crack. Gracias por el apoyo al contenido. Ya saben, los que se hacen miembros del canal, participa por el sorteo. Y si te tocó obviamente una membresía, y si eres nuevo en el canal y te tocó obviamente la membresía, me escriben por Discord obviamente para añadirles al grupo de WhatsApp, no se olviden. Y ahí les digo cuando llegue el momento del sorteo. Bueno, ahí regalando las membresías, los cracks. Y el buen Kevin Macario también regalando las membresías. Están lloviendo membresías, dice por acá. A veces la gente aprovecha ahí, pues, gentito. Y el Kevin también. Igualmente para ti, Kevin. Te agradezco muchísimo. Bendiciones para ti. Que se te multiplique muchísimo igualmente para ti. Bendiciones para todos, gentita. Y los que quieran apoyar, obviamente. Con esto, obviamente, siguen incentivando poquito a poquito ahí. Ahorita son 25 nuevos miembros. A darle con todo, gente. Listo. Vamos a ver. Verán, en el tema de los jugadores nuevos, estábamos viéndolos poquito a poquito. Ya vimos al de Doc. Este jugador es otro de Doc. Uy, este se ve potente. Gracias, Tony. Dice, vivo en Argentina. Ah, vives en Argentina, pero... Ah, ok. Vale, vale, crack. Vale, Anis, no te preocupes. Dice, vas a flicar cuando se haga evidente nuestro plan. Dale, Soul. Obviamente. Nos vamos a sorprender porque a la final Soul es un buen estratega. Ya lo vamos a ver. Dice, desde que Tony tocó mi cuenta solo tengo una racha de mala suerte. Dice por acá, carnal. Dice Ulises Soto, buena ahí, frentita bella. Gracias por esas membresías. Qué buena, qué buena. Por ahí les tocó las membresías. Así que para que estén atentos, gentita. Listo. Este es un jugador fuerte. Se le ve fuerte porque ha quedado... Ya acumuló los tres niveles del Rey de Duelo. Que ya saben es quedar bastantes veces en el duelo de las hormigas especiales. Dice Tony, bendíceme para que me caiga... Para que me salga las hormigas que yo quiero. Puf, crack Irán. Ahora estoy mal con las bendiciones. Más bien te voy a dar mala suerte. Ya saben, este jugador de TIG es el legendario de TIG. Es el jugador legendario de TIG. Este es el jugador... Yo digo que este puede ser el más fuerte de TIG, ¿verdad? Tony, ¿vale la pena gastar los huevos para obtener las chinches? Sí vale la pena, pero al final es todo suerte. Ya sabes. A la final depende y es netamente de tu suerte. Para que lo tengan en cuenta. Dice, la última vez me diste buena suerte. Dice, yo confío... Mira para acá la bendición, dice por acá. No lo sé, crack. Más bien otro día cuando esté más motivado, Irán. ¿Y cómo te haces miembro? ¿Cómo regalas membresías? Michael, ¿tú usas iPhone o eres Android? Porque a veces cuando eres iPhone no te da la opción en el propio teclado. Y Han, ¿no disque muy fuertes? Si hay uno de Han por acá. Hoy es cierto, no veo uno de Han todavía. Acá hay uno de Han, mira. Ah, no, pero si me preguntas este de Han T. Willy, ya saben quién es un jugador 3 de 10. Ares de iPhone.
Verás, para los de iPhone funciona este link. Si quieres hacerte miembro del canal y quieres apoyar. Déjame ahorita. Busco el link. Con esto te puedes hacer y puedes regalar si no me equivoco. Voy a ver. Déjame ver, busco el link. Hay un link. Ahí te dejo. Con ese link pueden hacerse miembros. Automáticamente, gente. Les dice qué deben hacer. Perfecto. Tiguli creo que estaba en el... ¿En qué servidor estaban? ¿Se acuerdan? Dice, nos vemos, Tony. Dale, Sebastián, no te preocupes. Gracias por el apoyo, crack. Oh, el buen Sebastián regalando otras 10 membresías, cracks. Por ahí creo que les tocó ya membresías a algunos. Vamos por acá. Es con muchísimo, crack. Cuídate y un abrazo. Y acá este de CTLS. Este jugador también potente. A Sofi le tocó de nuevo, miren. Y a Arnaldo no le toca, gente. Qué mal. Esperemos más suerte, Arnaldo. Dice, pues menos mal me tocó la membresía, dice, porque yo ya estaba a punto de unirme, dice por acá. Dale, crack. Vamos por acá. Dice, desde que tocaste mi cuenta solo tengo mala suerte, dice Arnaldo. Sí, el buen Sebastián ahí regalando las membresías, gentita de ello. Uy, voy a tener que reclamar todo esto. En sí, estos son los jugadores. Los más potentes, ya lo iremos viendo por ahora en el tema de la de influencia. Van así, poder de alianza. Así, en honor es donde se ve más o menos jugadores que pueden alcanzar altos niveles y ya tengan más almacenamiento de hongo y puedan luchar antes de tiempo ya. Porque si tienes ventaja con el honor, puedes tener más capacidad de hongo y de regeneración también. Vamos a ver buenas peleas. Dice, ¿cómo puedo participar para estos regalos? Max, depende mucho de la suerte a la final que les toque las membresías. Si quieres ser miembro del canal, puedes hacerlo. Y a la final los miembros del canal participan por los sorteos que se hace cada mes. Dice, tengo suerte aquí, pero en el juego no, dice por acá. Es lo malo, dice. ¿Cómo puedo participar de los insectos? Alex, por ahora no estamos haciendo paquetes de insectos, sí, pero no un insecto pay to win. Estos son los más fuertes. Ya saben, Capali robó jugadores T10. 3 T10 estamos hablando. 3 hormigas en 8 estrellas. Todas las hormigas a tope. Soul también. Bueno, Soul no es todavía 3 jugadores T10. Él ya tiene una T10. No sé si cuánto porcentaje irá por su segunda T10. Y hay este de KTA que parece ser fuerte también. Dice Tony, ¿dónde se ven los puntos de competencia? Lo olvidé. Vas acá, mira. Vas acá, vas a carrera de campeones. Y aquí puedes ver, mira, puntos de maravilla y le das clic abajo y te sale puntos de competencia. Por ahora no hay puntos de competencia, ya que esto se gana atacando y defendiendo torres. O sea, tienes que derrotar unidades del enemigo. Aquí vas a ganar puntos de competencia. Las puntos de maravilla ya se van notando poco a poco. Eso sí. Para que lo tengan en cuenta. Dice 3T10 son como 9 años free to play. Dice, ¿qué va? Ni es mucho eso. Ya exageras. 3T10 son 3 años por lo menos.
Es que 3T10 son 3 años, crack. ¿Qué hablas, men? 9 años. Ahí ya te pasas, crack. En 9 años más bien estás muy potente ya. Dice, yo creo que es porque soy de Venezuela, dice, y no puedo recibir esas cosas. ¿Es eso? No lo sé, ¿será? Verás, Arnaldo, dale clic al enlace. No te hagas miembro del canal. Solo dale clic al enlace que dejé en el comentario fijado y dime si puedes hacerte miembro del canal. Si no puedes, significa que no puedes recibir membresías. Dale al link. Por acá dice, 30 membresías ahí. Bro, mi respeto, dice, gran apoyo. Verás, Naret, lo que pasa es que en Argentina, y esto ya lo hablamos hace mucho, para que tengan en cuenta. Hace mucho, ¿se acuerdan que un jugador también era de Venezuela, iba a decir? De Argentina y regaló, él creo que regaló como 250 membresías, me acuerdo. Lo que pasa es que en Argentina cuesta y es muy barato regalar membresías y hacerse miembro del canal también. Solo se abre tu canal y es eso. Ah, ok. Entiendo, crack. La gente de Venezuela es por eso que no te puede... Ay, mal. Entiendo. O sea, solo se abre mi canal, no te sale nada más. Vale, Hernaldo. La gente de Venezuela no puede recibir membresías, qué mal. Es que el país en sí, no puedo creerlo. Es que con ese link te debería dejar hacerte miembro. Por ejemplo, si yo le doy clic, a mí me abre una pestaña y me manda las membresías. Mira, ahí me dice, puedes unirte con $2.50. Por ejemplo. Y no tienes la opción de hacerte miembro. ¿Tú, Arnaldo, juegas en iPhone? Porque los que juegan en iPhone no les aparece la opción. Si es que juegas en iPhone. Con el link nomás pueden hacerse miembros. Pero parece ser que en Venezuela sí. Soy Android. Entonces ahí sí. Significa que es el propio país. Pero ¿por qué es así Argentina? Ahí iba a decir Argentina. ¿Por qué es así Venezuela? Pero yo pago mis cosas y mis hormigas con PayPal, dice por acá. Ah, ok. Ok, crack, entiendo. Con PayPal. Pero lo haces por medio de la Play Store. O sea, en tu país sí permiten usar el PayPal en la Play Store entonces. Porque en mi caso no. Por ejemplo, en mi país, en la Play Store no te permiten usar PayPal. En Ecuador, por ejemplo. Dice, porque tienen bloqueada la opción porque la moneda no sirve. Entiendo, Arnaldo. No puedo usar Play Store. Dice, tengo que usar... Ah, ok. Entiendo, Arnaldo. O sea, tú buscas otro método. Entiendo, crack. Dale, Michelle. Cuídate, crack. Que descanses, crack. Nos vemos. En un próximo directo o un próximo videito, crack. Gracias por el apoyo y por pasarte por acá. Dice, bro, buenas. Dice, soy nuevo suscriptor. Recién tengo 2 meses y no avanzo mucho. Dame consejos. Soy Reina 21. Guardián free to play. Hijue. Edu. Yo te diría... Ay. Si eres guardianas, crack. Dime, te voy a decir que vas a sufrir un poco por las guardianas. Lo que pasa es que guardianas, siendo free to play, vas a subir bien lento. Muy, muy lento. Te van a ganar jugadores que lleven transportadoras y arqueras. Para que tengas en cuenta. Dice, ¿podrías fijar el link para suscriptores en iPhone? Ya fijé el link, crack. ¿O no está fijado? Sí fijé el link. Creo que en el chat está. No sé si les aparece. Mira, Ángel de León es jugador guardián. Y ahí dice, guardianas vas a sufrir lo que no te imaginas, dice por acá. Es que verás, Edu te va a decir que en guardianas, por la falta de daño que tienen en eventos, te vas a quedar un poquito atrás. Por ejemplo, en sacar la skin de la marmota te vas a dar un montón de tiempo.
En algunos eventos donde se mide también el daño, te vas a atrasar y así. O sea, demoras un poco por el tema de las guardianas. Si estás a tiempo, puedes cambiarte. Si es que estás a tiempo, crack. Puedes cambiarte si es que estás a tiempo. Creo que para que me toque tengo que usar una VPN. Y nadie se pasó de eso. Ah, entiendo, Arnaldo. No, no te preocupes. Bueno, si es que quisieras la membresía, eso sí. Tú creas una Play Store como si estuvieras en USA. Entiendo, Arnaldo. O sea, tú creaste, por ejemplo, tu cuenta con la región en Estados Unidos para poder comprar. Ok, entiendo, entiendo. Dice, soy guardiana y me va muy bien. Le he ganado muchas arqueras T10 con T9. Soy free to play, solo compré la foto, dice por acá. Entiendo, Uciel. Dice, no tuve otra opción que volverme pay to win. Entiendo, Ángel. La Sabacha 2 estrellas es buenísima, dice por aquí Uciel. Vale. Entiendo. Lo que pasa es que en guardianas es complicadito. El tema de la skin sí te vas a demorar mucho a menos que consigas unas buenas hormigas y maximices a tope. Aún así, un claro ejemplo, por ejemplo, Capal también es un jugador full guardianas y él atacó con guardianas y llega aún más de un G también. Por ahí sí hay team guardianas. Me impresiona mucho y mil respetos para los guardianas. Mil respetos porque es una unidad obviamente fuerte en PvP. O sea, en PvP son buenas las guardianas. Son unidades muy tanques, aguantan demasiado. Pero en el tema de este tipo de eventos como la marmota sí se quedan. Dice, el skin de la marmota me tardé 1.3 años, un mes y 3 meses en conseguirlo, entiendo. ¿Pero atacaste con guardianas o arqueras? Dice, descubrí que la escudera en segunda línea cura demasiado. Es que en primero obviamente como le matan hormigas no logra activar lo máximo, pero en segundo obviamente activa de más. Sí me gusta ser guardián, viendo sus videos de Tony he dado duro en PvP, dice. Y así sigo, solo me falta recursos para Reina 22. Verás, Edu, te puedo dar un consejo. Créate granjas si es que quieres. O sea, de veras si quieres ser fuerte en el juego, créate granjas. Tengo un video en mi canal que te enseño qué son las granjas y para qué sirven y cómo crearse. Porque las granjas son cuentas secundarias en las cuales tú vas a poder robarles recursos y vas a subir mucho más rápido. El objetivo del juego, crack, es llegar rápido a Reina 25 y durante ese tiempo tienes que ir mejorando rápido zona de desarrollo. Porque esto vas a recibir recompensas dobles, o sea, recompensas por 2, es lo más importante. Ataqué con arqueras, lo bueno es que emparejé todo. Ah, vale, Uciel. Si solo atacaras con guardianas, ahí sí te demoras más. Yo tengo, por ejemplo, compañeros de alianza que son guardianas, muy poquitos, como unos 2 nomás. Y hasta ahorita no tienen la skin de la marmota. Y ya van más de 1 año y medio jugando también. Primera Sabache, segunda escudera y última fila devoradora de hojas buena en PvP, dice por acá. Tony, ¿en qué sería bueno invertir actualmente en el juego? Solo le recomendaría a gente, si es que estás limitado en comprar cositas, el plan de los insectos, lo mejor que puedes hacer. Un insecto a 11 estrellas lo antes posible. Esto es lo más importante. $25 te cuesta, pero si vas a comprar por primera vez te hacen un descuento y creo que te vale $22. Dice, soy arquera y tengo la avispa en nivel 11. Ah, ya la tienes. Cómprate niveles. Ahorita lo único que te toca es comprar. Bueno, antes de los niveles, no sé, en las estrellas de las hormigas podrías comprar. Por ejemplo, hay paquetes de estos que te ayudan. ¿Dónde está esto? Déjame ver. Sí, acá es. Vas a especial mensual. Y aquí hay un paquete que te da conchas exóticas. Esto te sirve para subir las estrellas de las hormigas especiales. Muy bueno también. Las conchas exóticas. Te va a ayudar muchísimo. Aquí te van a dar conchas exóticas. Y el contrato de luz ahora también es bueno, ya que también puedes conseguir conchas exóticas. Ahora el contrato de luz también es bueno. En la tienda del contrato de luz puedes conseguir 5 conchas exóticas también. Y es muy bueno también. Eso podrías comprar. Más bien, luego de eso, pues niveles a los insectos también. Es muy bueno. Los niveles de los insectos. Lo más importante. Yo, o sea, apenas reclamé y ya están comprando más paquetes.
Gracias, Tony. Dale, Elber. Si quieres, por ejemplo, una guía más estructurada y quieres más o menos potenciarte mucho, puedes escribirme por Discord y te puedo aconsejar también, ya con capturas y todo. Dice, si yo tengo mis bebés, van a todos lados conmigo, dice por acá. Entiendo, Leonard. Por ejemplo, yo soy también team transportador. Yo sí soy team transportador. Tengo mucha vida en mis transportadores. Y en PvP con arqueras me va bien también. Y eso que son counters directos míos también. Y eso es muy potente. Creo que en la comunidad hay más arqueros y transportadores. Muy pocos guardianes he visto. Por ejemplo, jugador potente aquí en la alianza de Cole. Jugador full guardián Capal. Y va a ser el ídolo de aquellos que vayan a seguir guardianas. Ya saben, Capal. Este es un jugador muy potente. Él también tiene muchos admiradores de fulls guardianas. Dice Tony, conviértete en guardianas. Ahorita ya... Verán, mi objetivo es en las devoluciones. Por ejemplo, ya saqué las transportadoras. Ahora me voy por las guardianas. Porque también ya me están saliendo hormigas chéveres en guardianas para ir armando una formación guardiana. Pero por ahorita me voy a concentrar en transportadoras. Es lo único que toca. Por acá dice, Capal es mi ídolo, dice por acá. De ahí en formaciones mixtas, Robot. Robot es full formación mixta. Full formación mixta. No sé si MC no sé qué jugador será. Será jugador mixto también. Un jugador potente que llegó a la alianza de Cole y va a sorprender en los nuevos enfrentamientos que se hagan contra TIG. En TIG también llegaron nuevos jugadores potentes, así que va a haber una pelea muy, muy ardua ahí. Dice, Capales de admirar, dice. Lo admito, con guardianas pegar 1.2G, lo reconozco, exacto. Si vas a hacer guardianas, prueba Sabache, GT y Devoradora, dice por acá. La Sabache dicen que es buena, miren. O sea, la GT es la diente gigante y la Devoradora. Pero a Sabache, miren. Parece ser que yo no tenía muchos reportes. Uciel, me gustaría que me mandara reportes de la Sabache, a ver qué tal. Y me envías contra quién te enfrentas, para hacer más o menos... para ver qué tan buena puede ser. Ya saben, para actualizar al final las tier list, porque es importante eso. En PvP habrá más de una sorpresa. Exacto, Yuki. Ya saben, Yuki también es de la alianza de Cole. Y también aquí apoyando, siendo miembro del canal también. Muy buena ahí. ¿Te lo envío en Discord? Sí, crack. Envíame por Discord. Aquí va a haber buen enfrentamiento. Alejandro, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Lo vamos a ir viendo poquito a poquito para que se tengan en cuenta. Listo, gentita. Creo que hasta aquí hemos visto a los jugadores más o menos tops. Todavía es muy temprano para decir quiénes pueden estar en alto nivel. Tenemos que esperar un poquito más de tiempo. Por lo menos que pase una semana de estar en el Barrenland. O hasta que abran estos túneles. A partir de aquí ya se viene lo bueno, gente. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido, crack. Ya veo, Anis. Claro, cada persona arma sus diferentes formaciones, ¿no? Así que les agradezco mucho por su hermoso apoyo. Espero que hayan disfrutado de esta transmisión. Gracias a los que regalaron membresías y a todos los que se hicieron miembros del canal. El próximo mes se viene el sorteito. Ya saben que todo lo que se reúne en el anterior mes es para el siguiente mes. Ya voy a hacer el cálculo cuántos paquetes de insectos van a ser, pero creo que de base ya son 4 paquetes de insectos. No se olviden dejar su poderoso like, eso sí, y sobre todo nos estaremos viendo muy pronto en las próximas batallas. Ahorita solo presentamos algunos de los que se van a enfrentar y sobre todo gracias al apoyo de todos los que se hacen miembros y los que hacen donaciones. Cuídense mucho, nos estaremos viendo muy pronto en una próxima transmisión. Bye bye, gentita bella. No olviden tomar agüita.